Hola a todos y sean bienvenidos a este curso sobre microservicios con Nest.js. En este curso vamos a explorar cómo crear y manejar aplicaciones utilizando la arquitectura de microservicios, una tendencia que está revolucionando la manera en la que construimos software moderno. Primero, ¿qué son los microservicios? A diferencia de las aplicaciones monolíticas, los microservicios dividen una aplicación en múltiples servicios pequeños e independientes que pueden desarrollarse, desplegarse y escalarse de manera autónoma. Cada microservicio se encarga de una funcionalidad específica, permitiéndonos trabajar de forma modular. Aunque los microservicios tienen muchas ventajas, como la escalabilidad, la facilidad de mantenimiento y la independencia tecnológica, también presentan desafíos. Entre las desventajas encontramos la complejidad en la comunicación entre servicios, el aumento de latencia y la necesidad de manejar la consistencia de los datos en un entorno distribuido. A lo largo de este curso aprenderemos cómo superar estos desafíos usando Nest.js, un framework robusto basado en Node.js que nos ofrece todas las herramientas para implementar microservicios de manera independiente. A continuación, la aplicación que vamos a construir consta de una API Gateway y dos microservicios. En esta aplicación, el objetivo es lograr que un usuario haga un request a una API Gateway y que esta API Gateway se encargue de redireccionar a los usuarios al microservicio que están consultando. En este caso tenemos un microservicio de autenticación y un microservicio de notas. Cada microservicio es independiente, incluso su base de datos, como podemos verlo en el diagrama. Y todo esto lo hacemos con el fin de desacoplar responsabilidades y mantener un código más limpio y hacer una aplicación escalable. Así que dicho esto, comencemos. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es abrir la terminal de nuestra computadora y dentro de la terminal nosotros nos vamos a dirigir al destino en donde queremos que nuestro proyecto se guarde. En este caso, yo voy a acceder al escritorio y dentro del escritorio voy a crear una carpeta que se va a llamar Notes app. Voy a hacer un CD a esta carpeta y dentro de esta carpeta nosotros vamos a crear un proyecto de Nest.js utilizando la CLI de Nest. Si ustedes no tienen la CLI de Nest, pueden instalarla con el siguiente comando, que sería npm install de manera global @nest.js/cli. De esa forma ustedes van a tener acceso a la línea de comandos de Nest. Y para generar este proyecto lo que vamos a hacer será utilizar el comando nest new y el nombre del proyecto. En este caso vamos a hacer un gateway. Así que le vamos a poner gateway. Este comando nos va a preguntar si queremos utilizar npm yarn o pnpn. En este caso yo voy a utilizar npm, que es lo más común. Voy a presionar enter y esto empezará a crear el proyecto y a instalar las dependencias. Una vez terminada la instalación de los paquetes y la creación de este proyecto, lo que podemos hacer es abrir esta aplicación en un editor de código. En este caso yo voy a utilizar set, así que voy a utilizar el comando set. Ustedes pueden utilizar Visual Studio Code y utilizar el comando code, así que yo voy a utilizar set y escribiré el nombre del proyecto, que en este caso es el gateway. Si me pide permisos, le voy a dar permitir y vamos a ver este proyecto. Antes de empezar, tenemos que instalar algunas dependencias que nosotros vamos a utilizar durante el desarrollo de este proyecto. Así que vamos a abrir una terminal y vamos a instalar las siguientes dependencias. Una es el class validator, que esta nos va a servir para validar nuestros endpoints con los DTOs. De igual forma vamos a instalar el class transformer, ya que este nos va a servir, o si lo llegamos a utilizar, para transformar datos de tipo texto a tipo número o viceversa. Vamos a instalar el class transformer. También vamos a instalar de Nest.js microservicios. También vamos a instalar Joy, que es un validador de esquemas que lo utilizaremos para validar nuestras variables de entorno. También vamos a instalar .env para leer las variables de entorno y vamos a instalar RxJS, que nos va a servir para utilizar observables dentro de este entorno de Node. También por último vamos a instalar Nats, que este es un broker que vamos a utilizar para enviar los mensajes a través de los microservicios. Así que hecho esto, presionamos enter y esto empezará a instalar las dependencias de nuestro proyecto. Una vez hecho esto, también vamos a desinstalar algunas dependencias que nos van a molestar tal vez a la hora del desarrollo, que son las dependencias de Slint. En este caso vamos a utilizar un npm remove @typescript slint y vamos a eliminar el slint plugin. También vamos a eliminar slint y slint config con prettier. Presionamos enter y esto borra las dependencias, ya que a veces nosotros no podemos formatear el código a nuestro gusto, sino a como lo hace Nest y su configuración con prettier. Una vez hecho esto, podemos cerrar la terminal y podemos darle un vistazo a nuestro proyecto. Dentro de este proyecto tenemos una función bootstrap, la cual fácilmente podríamos renombrar, y esto es al gusto de cada quien, por alguna función main o init. En este caso,
yo voy a utilizar una función main. Y lo que hace esta función main es correr nuestra aplicación. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser configurar algunos parámetros como variables de entorno para que nuestro proyecto pueda funcionar correctamente. Para hacer eso, vamos a irnos dentro de la raíz del proyecto y vamos a crear un archivo .env. Dentro de este archivo .env vamos a declarar algunas variables. En este caso la primera va a ser el puerto, que en este caso va a ser el 3000, y también los servidores que podremos conectarnos. En este caso vamos a utilizar NATs y yo voy a utilizar solamente un servidor, así que vamos a hacer la configuración de la siguiente forma. Vamos a escribir el servidor de NATs, dos puntos guión guión localhost, ya que vamos a correr un contenedor de Docker que nos ayude a ejecutar y levantar este broker, y lo vamos a correr en el puerto 4222. Listo. Una vez configuradas nuestras variables de entorno, lo que podríamos hacer es abrir dentro de CRC y eliminar algunas cosas que no nos van a servir dentro de este proyecto. En este caso voy a borrar el app controller. También voy a borrar el app services, el app controller y los módulos de testing. Una vez hecho esto, voy a ir al app.module y voy a borrar las cosas que no son necesarias dentro de este proyecto. Una vez hecho esto, nosotros podríamos ejecutar el comando npm run started y nuestro proyecto debería seguir funcionando. En este caso, yo voy a detener la terminal y la voy a cerrar para configurar las variables de entorno. Para hacer eso, tendríamos que ir dentro de nuestra carpeta crc, crear un nuevo archivo que se llame config, y dentro de config vamos a crear un archivo que se llame environments. Dentro de environments lo que vamos a necesitar va a ser importar dos de los módulos que acabamos de instalar. En este caso vamos a importar .env/config para que cuando el programa lea este archivo automáticamente lea las variables de entorno o las cargue dentro del process.env. Seguido de esto vamos a importar joy de la siguiente forma, y esto es para validar que nuestras environments o variables de entorno estén disponibles a la hora que las necesitamos y para prevenir errores en un futuro. En este caso primero vamos a crear una interfase y esta interfase la voy a llamar environment variables. Vamos a abrir las llaves y aquí vamos a definir las dos que tenemos. En este caso voy a poner el puerto y voy a decir que es de tipo number. También voy a abrir otro parámetro que le voy a poner server y este atributo va a ser de tipo string. Una vez definida esta interfaz, nosotros lo que queremos crear es un esquema de joy. En este caso, para hacerlo, vamos a escribir constante environment schema, va a ser igual a joy.object, y este objeto va a tener pues las variables puerto, y vamos a decir que este va a ser de joy.number y esta variable va a ser requerida. Esto para que si no la encuentra, nuestra aplicación inmediatamente lance un error notificándonos que una de las variables de entorno no está dentro de nuestro archivo .env. Así que de esa forma también vamos a hacer con nuestro server, y le voy a poner nats server, ya que pues si pongo server tal vez no puede quedar muy claro de que es un servidor de nats. Así que le voy a poner un joy.string.required, y aquí mismo vamos a cambiar esto por nats server. De igual forma, deberíamos de cambiar en nuestras variables de entorno utilizando nats server. Volvemos a nuestro archivo de environments y una vez definido nuestro esquema, debemos de utilizar el método unknown de joy. Este para que joy, cuando nosotros queramos validar estas variables de entorno, solo valide las que están dentro de nuestro punto .env, ya que process igual guarda muchas variables que no requerimos. Así que vamos a dejar esto así y ahora vamos a escribir la función para recibir estos parámetros de nuestro archivo de texto .env. Vamos a recibir un error y un value si todo es correcto, y esto va a venir de environment schema.validate y vamos a cargar todo de process.env. Si al ejecutar esto hay un error, le diremos que lance un new error que diga que hay algún error de la configuración. En este caso yo voy a decir que environments error, y aquí dentro voy a mandar el error.message. De esa forma pues mandaríamos el error a la consola y podríamos debuguear de mejor manera. Ahora vamos a hacer una constante que le voy a llamar env, que va a ser de tipo environment variables, y esto va a ser igual al valor que acabamos de recibir de process.env. Enseguida de esto exportaremos estas variables de entorno como environments variables, van a ser igual a un objeto que tengan un puerto, que los vamos a extraer de nuestro esquema, y también vamos a extraer el servidor de NATS que viene de env.natsserver. Una vez teniendo esta configuración, podríamos ir a nuestro archivo de configuración y crear un archivo de barril, que en este caso le voy a poner index.ts, y aquí vamos a exportar todo de environments. Una vez hecho esto, lo que nosotros tenemos que hacer es dirigirnos
a nuestra aplicación o la función en donde se inicia. En este caso es en el archivo main.ts. Dentro del archivo main.ts nosotros vamos a hacer algunas configuraciones para que nuestro proyecto pues ya utilice las variables de entorno y pueda también utilizar el class validator y que nuestra API sea un poco más segura. Lo primero que vamos a hacer es importar un logger y también vamos a importar un validation pipe, y todo esto lo vamos a importar de Nest.js Common. También vamos a importar nuestras variables de entorno. Una vez importadas nuestras variables de entorno y el logger, nosotros podríamos declarar un logger dentro de esta función de esta manera y le vamos a poner un nombre, en este caso gateway. También vamos a poner a nuestra aplicación un global prefix, así que lo hacemos de la siguiente forma utilizando app.setGlobalPrefix y le vamos a poner API solamente. También vamos a utilizar los global pipes. En este caso, dentro de use global pipes vamos a recibir un new validation pipe y este va a recibir un objeto que el whitelist va a ser igual a true y el forbid non whitelisted va a ser igual a true. Lo que hace whitelist es que elimina propiedades no permitidas dentro de las peticiones y forbid not whitelisted transforma, o bueno, prohíbe las propiedades que no están permitidas. También tenemos un parámetro transform que con class transformer podemos hacer que algunas propiedades como números las transforme, pero en este caso solo necesitaremos estas dos. Después de esto vamos a hacer que la aplicación escuche dentro de nuestro puerto que nosotros hemos definido en las variables de entorno y vamos a hacer un log con nuestro logger. Así que hacemos un logger.log y ponemos que nuestro gateway está corriendo en el puerto 3000 de esta forma. Una vez hecho esto, nosotros podríamos ejecutar la terminal utilizando el comando npm run startup y nuestro proyecto debería ejecutarse en el puerto 3000 como lo dice aquí. ¿Cuáles son las ventajas de nosotros utilizar un archivo para cargar nuestras variables de entorno de forma síncrona? Es que si estas variables de entorno están mal definidas a como nosotros lo hemos puesto en nuestro esquema, por ejemplo aquí quité una R y nosotros ejecutamos nuestro proyecto automáticamente nos dirá cuál es el error. Y acá dice que NAT server is required. Así que rápidamente nosotros podemos sustituir esto con esto y volver a correr nuestra aplicación y de esa forma nosotros ya estaríamos corriendo pues esta API Gateway. Ahora, como siguiente paso, lo que nosotros necesitamos hacer es generar un recurso. Nest tiene muchos comandos que nos pueden ayudar para hacer esto. Si nosotros escribimos el comando nest generate y hacemos un --help, este nos lanzará una tabla en donde nosotros podemos ver todos los comandos que Nest tiene para generar cosas. En este caso hay wards, hay filters, hay decorators, hay controllers, pero en este caso nosotros queremos uno que se llama el generate resource, que esa es la abreviación res, y vamos a generar un servicio de autenticación y vamos a utilizar las banderas no spec para que no genere archivos de testing. Presionamos enter y le vamos a decir que es una REST API. Le vamos a decir que sí queremos generar los CRUD endpoints, aunque luego los vamos a modificar, y eso instalaría algunos paquetes y crearía un controlador para nuestros servicios de autenticación. Vamos a escribir exit, vamos a cerrar todo esto y vamos a abrir nuestro archivo de out.controller.ts, y dentro de este controlador pues Nest genera automáticamente los API endpoints principales para una aplicación, en este caso los métodos HTTP, get, post, put, batch y delete, que normalmente se utilizan para un CRUD. En este caso nosotros vamos a borrar todo esto y nos vamos a quedar con el post y el get, pero de igual forma vamos a agregar aquí otro decorador post y aquí vamos a hacer una función login, y esta función login va a recibir un body que todavía vamos a definirlo. Le vamos a poner login user DTO y por lo pronto va a ser tipo any y esto va a retornar un string de connect, un string que solo diga login. Perfecto. Aquí en body nos faltó estos paréntesis y esta función no se va a llamar create. Esta función se va a llamar register, que es donde los usuarios se van a registrar dentro de nuestra aplicación. Y aquí de igual forma, solo vamos a retornar un register de la siguiente forma. Y este método findAll lo vamos a cambiar por un verify. Y por lo pronto solo va a ser un return de verify. Vamos a eliminar este DTO que nosotros tenemos y pues en general vamos a borrar estos dos DTOs. Listo. También podríamos borrar los métodos HTTP que no necesitemos y vamos a tratar de implementar nuestros DTOs. Aquí también me faltó cambiar el register user DTO. Y lo que vamos a hacer enseguida es generar estos DTOs. Dentro de out
DTO, vamos a eliminar los DTOs que tenemos por aquí. También vamos a eliminar nuestro out service y solo nos vamos a quedar con el controlador y con el módulo. Una vez hecho esto, dentro de DTO vamos a crear un nuevo archivo que se llame loginuser.dto.ts y dentro de este login user vamos a exportar una clase que se va a llamar login user DTO y esta clase va a tener algunas propiedades que nosotros vamos a utilizar para verificar los datos que entran a nuestra API utilizando el class validator. Así que para nosotros iniciar sesión necesitamos un email de tipo string y también necesitamos un password de tipo string, pero este email necesita tener una verificación como la de si es un email válido, así que podemos poner el decorador de is email o si es un string. Verificaciones sencillas. De igual forma con el password vamos a verificar si es si es un string y también le vamos a poner que tenga un largo mínimo de 6 y que tenga un máximo de 55. Por ejemplo. Así que una vez teniendo ese DTO, vamos a ir dentro otra vez de nuestros DTOs y vamos a crear uno nuevo que se va a llamar register user.dto.ts y dentro de este DTO nosotros vamos a exportar register user DTO y dentro de register user DTO vamos a tener un name que va a ser de tipo string, un email que va a ser de tipo string y un password que va a ser de tipo string y a estos vamos a poner las mismas validaciones que nosotros habíamos puesto en el login. Podríamos copiar y directamente reemplazar aquí por esto, solo que nos haría falta importar todo y añadir la propiedad name que es de tipo string y solo queremos validar que esta sea requerida. Así que le vamos a poner que es de tipo string, de esta forma. Una vez hecho esto, podríamos regresar a nuestro out controller y dentro de nuestro out controller podríamos tipar lo que recibimos dentro de body. Así que vamos acá a importar el register user DTO y también aquí en el login user DTO vamos a importar el login user DTO. Perfecto. Aquí también vamos a borrar todo esto de esta forma y vamos a dejar el constructor así por lo pronto porque no lo estamos utilizando y nuestra API debería seguir funcionando. Solo que ya valida lo que entra dentro de nuestra API. Si nosotros lo queremos hacer, podríamos retornar directamente los DTO que estamos recibiendo y testear pues esta aplicación. Lo podríamos hacer dentro de nuestra terminal. Voy a utilizar el comando npm run start dev para correr la aplicación y aquí me marca un error. Dice que no se puede encontrar el out services dentro de nuestro out module. Entonces vamos a solucionar eso de manera rápida y yéndonos a nuestro out.module y borrar nuestro add service de esta forma. Una vez más volvemos a correr nuestra aplicación y vemos que ahora corre correctamente. Lo que vamos a hacer va a ser testear. Ustedes pueden utilizar un cliente como Postman o Insomnia. En este caso yo voy a utilizar la terminal y pues vamos a hacer una petición de tipo post a API out register y vamos a mandarle un objeto que sea del tipo del DTO que nosotros creamos, ¿no? Presionamos Enter y dice que no encuentre esa ruta. Si nosotros nos vamos dentro de nuestra aplicación, específicamente al controller, nos damos cuenta que estas rutas no tienen un path o el path especificado que les corresponde. En este caso, aquí voy a poner register y en este de aquí voy a poner login. Si nosotros volvemos a hacer esta petición, podemos ver que recibimos un objeto. En este caso, pues es lo que estamos mandando. Si nosotros llegamos a no mandar una de esas propiedades, como por ejemplo el password, inmediatamente Nest.js nos va a mandar estos mensajes de errores que son por el class validator, donde dice que la password es requerida. Bien, eso está genial de Nest.js, así que ya verificamos que nuestros endpoints funcionan prácticamente, así que podemos cerrar nuestra terminal, podremos cerrar esta también y continuar con nuestro proyecto. Primero vamos a hacer la función verify, ya que esta va a ser necesaria después, pero tenemos que hacer el middleware dentro de esta aplicación para que después el método verify mande un mensaje a un canal de NATS y nuestros microservicios de autenticación nos retorne alguna respuesta, porque la función register y la función login directamente van a mandar los mensajes con los parámetros que estamos recibiendo y ya no tendríamos que hacer más lógica de negocio dentro de esta aplicación. Sin embargo, el método verify tiene un middleware que va a ser o que nosotros vamos a crear para obtener el usuario autenticado y regresar un token de acceso. En este caso, para hacer eso, vamos a crear un ward. Dentro de out, vamos a crear un nuevo archivo que se llame out.ward.ts. Para hacer este ward, lo que tenemos que hacer nosotros es exportar una clase que le vamos a poner como nombre outward. Esta clase va a implementar una función que se llama canActivate de NestCommon y esta función
pues recibe un canActivate. Esta función recibe un context, perdón. Y aquí podemos regresar prácticamente un booleano o un observable pues de un booleano. Esto es solo para verificar que la función tiene éxito o no. Pero dentro de este context nosotros tenemos el request de un usuario. En este caso vamos a hacer una constante request que va a ser igual al context.switch to HTTP. Y dentro de esta instancia de context también tenemos el get request. De esta forma nosotros ya tenemos el request que el usuario está mandando. Así que dentro de este request nosotros deberíamos estar recibiendo un token. Así que nosotros vamos a hacer una constante token que va a ser igual a una función que vamos a crear a continuación. En este caso esta función va a venir de this.token extractor y va a recibir un request. Nos da error porque esa función todavía no existe y la vamos a definir a continuación. Como token extractor va a recibir un request de tipo request express, lo importamos y podríamos decir que esto va a regresar un string o un undefined si nosotros queremos. Lo que vamos a hacer acá es de que vamos a extraer el tipo de la autorización y el token. ¿Por qué de esta forma? Porque esto va a ser igual al request.headers.authorization, que es donde viene toda la autorización, y pues vamos a preguntar si viene, ya que esta no viene, puede no venir. Y si viene, vamos a hacer un punto split y vamos a dividir entre espacios, porque siempre viene el método, que bueno, el tipo de autorización y luego el valor de la autorización. Así que si esto es true, pues que nos regrese ese array donde viene el tipo y el token, y si no, que nos regrese un array vacío. Entonces, vamos a retornar el token, siempre y cuando el tipo sea igual a bearer, ya que nosotros vamos a utilizar el tipo de autenticación de bearer token. Así que si el tipo es de tipo bearer, podríamos retornar el token, y si no, podríamos retornar un undefined. Y de esa forma ya tenemos nuestra función token extractor y ya tendríamos el token disponible. Así que podríamos hacer un if y decir que si no existe el token, lancemos una excepción que sea de tipo unauthorized. Y esta unauthorized exception le podemos decir que pues simplemente pues no está autorizado. Si el token sí existe, debemos de validarlo. En este caso, vamos a poner dentro de un bloque try catch. Vamos a tratar de que request.user va a ser igual al token que estamos recibiendo, pero esto va a ser temporal, ya que todavía no estamos validando con JWT ni estamos firmando el token. Y vamos a cachar cualquier error y de igual forma vamos a tirar una excepción de un authorized si hay algún error. También podríamos hacer un console log del error. Si nosotros lo necesitamos, solo tenemos que definirlo aquí. Y finalmente, nosotros deberíamos de retornar un true, pero mejor lo voy a definir aquí, ya que pues si todo es correcto dentro del try, vamos a retornar un true. Y pues si falla, pues va a lanzar alguna excepción y este código ya no seguirá su ejecución. Así que listo. Ya tenemos nuestro guard de autenticación. Ahora nosotros para utilizarlo tenemos que ir dentro de nuestro outController y dentro del método verify podríamos utilizar un decorador que se llama useWards y aquí dentro inyectar nuestro outWard de esa forma. Y de esa forma automáticamente si nosotros no mandamos un token, nuestra aplicación no va a retornar nada por defectos, solo el error de no autorizado. Aquí vamos a poner la ruta verify token o mejor solo verify. Entonces, dentro de nuestra función verify, nosotros dentro del request ya podríamos disponer del usuario. Solo que vamos a dejar eso pendiente para después y vamos a avanzar en configurar nuestro módulo de NATS. Esto va a ser el broker para que nuestra aplicación se pueda comunicar con los otros microservicios. Así que vamos a cerrar la carpeta de out y vamos a crear otra carpeta que se llame transports. Dentro de transport vamos a crear un nuevo archivo que se llame nats.module.ts y lo que vamos a crear pues va a ser un módulo de NATS que nosotros podamos exportar e importar dentro de otros módulos que nosotros requiramos. Así que vamos a importar module de Next Common y también vamos a importar dos cosas de Nest Microservices, que es el Client Module y el Transport. ¿Y esto para qué? Pues ahorita van a ver. Primero vamos a definir nuestro módulo de la siguiente forma, en donde vamos a tener imports. Dentro de estos imports vamos a definir un client module y vamos a registrar, aquí tengo un error, vamos a registrar un servidor de NATS. En este caso pues es un objeto que tiene como name y es nuestro NATS service, que este va a ser el nombre con el que nosotros lo identificaremos en la aplicación. Ya después vamos a cambiar esto por un valor constante. El tipo de transporte va a ser de transports.nats y las opciones que va a tener este transporte o el broker pues va a ser el string de conexión. En este caso de servers dice que recibe un string o un array de strings. Entonces nosotros le vamos a cambiar de nuestras environment variables el
NAT server. Y de esta forma, si formateamos, ya tendríamos nuestro módulo. Solo nos faltaría aquí hacer un export class NATS module y definirlo de esta forma. Ya que importamos y registramos este cliente, nosotros también necesitamos hacer export del mismo. Así que vamos a poner exports y vamos a copiar todo lo que tenemos aquí. Y de esa forma, pues ya tendríamos nuestro módulo de NATS con el que nosotros podemos comunicarnos con el otro microservicio. Pero antes vamos a cambiar esto por un string más sólido. Así que dentro de config vamos a definir un archivo que se llame services. Y dentro de services vamos a exportar NAT service, que va a ser igual a un string que se llame NATS service. Y listo, podríamos exportar esto en nuestro archivo de barril y regresar al NATS module. Y dentro del NATS module podríamos marcar todo esto y cambiarlo por nuestras environments. Bueno, esto no es de nuestras environments, sino que es el NATS services. El NAT service que nosotros tenemos como un string que aquí está definido. Perfecto, vamos a minimizar un poquito aquí, vamos a hacerlo más pequeño y ahora vamos a utilizar este servicio de NATS dentro de nuestro controlador para que podamos mandar mensajes mediante el servicio de NATS. Así que si nosotros nos vamos al controller, nosotros aquí dentro del constructor vamos a definir algo. Vamos a poner un @inject para que nosotros inyectemos un servicio. En este caso vamos a utilizar el NATS service y este NATS service pues va a ser tipo privado de solo lectura y va a ser un cliente de tipo client proxy que viene de Nest Microservices. Y con este client nosotros podríamos mandar mensajes mediante el broker. Si nosotros ejecutamos nuestra aplicación, nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos un error dentro de nuestro NAT module. Dice que aquí hay un error de sintaxis y si nosotros volvemos a cargar, aquí nos marca un error que estábamos esperando. Dice, por favor, estate seguro de que el NAT Services está disponible dentro de nuestro out module y dice que eso debe de estar dentro de los imports del out module. Entonces, nosotros aquí estamos importando este módulo y exportándolo dentro del mismo módulo de NATS, pero no lo estamos haciendo en nuestro módulo de autenticación. Así que vamos a ir al módulo de autenticación y vamos a crear acá nuestros imports y dentro de imports vamos a importar el NATS module que nosotros habíamos creado y de esa forma nuestra aplicación está corriendo todavía. Aquí entonces para que nosotros podamos registrar un usuario o loguearlo, nosotros tendríamos que mandar un mensaje a nuestro servicio de autenticación. En este caso, nosotros vamos a utilizar nuestro cliente que acabamos de inyectar. En este caso es thisclient.send, que tiene un método send y que dice un pattern y la data. Dentro de la data, nosotros vamos a mandar el register user DTO. Y dentro del pattern, nosotros debemos de definir un string que sea hacia dónde o qué canal queremos enviarlo. En este caso, nosotros vamos a poner dentro de register.user y acá le vamos a poner out register y user o solo out y register, creo que queda mejor. Y de igual forma vamos a hacerlo con nuestro login. Vamos a hacer que haga un return de this.client.send y vamos a poner el out.login y aquí le vamos a poner el login user DTO y de esta forma nosotros ya deberíamos estar mandando mensajes a nuestro microservicio de autenticación, aunque no lo tenemos creado. Y eso va a hacer que nuestra aplicación no retorne nada si hacemos un request. Podemos probarlo de hecho. Así que vamos a hacer un request. De igual forma como lo habíamos hecho. Vamos a out a /register y vamos a mandar pues este usuario, ¿no? Si presionamos enter dice que tenemos un internal server error y dice que tenemos una connection refused y esto es porque NATS no está corriendo en nuestro computador actualmente. Nosotros tenemos que crear un contenedor para que durante el desarrollo podamos enviar mensajes dentro de ese broker. Nosotros también podríamos utilizar una instancia de S2 y tener el broker ahí corriendo, pero en este caso vamos a utilizar Docker ya que facilita el desarrollo localmente. Para hacer eso vamos a cerrar todo y vamos a crear un archivo, nosotros lo vamos a crear en la terminal dentro de la raíz de nuestra aplicación de notas que va a ser un Dockerfile, bueno, un Docker Compose.yaml. Dentro de este Docker Compose lo que nosotros vamos a definir rápidamente van a ser los servicios que queremos correr en este instante. Así que pues vamos a tener un NAT server y este NAT server va a tener que la imagen va a ser la de NATS y que sea la más reciente y que los puertos que se van a exponer para que los usuarios puedan utilizar o bueno, mi computador pueda conectarse va a ser el 4222 y internamente de igual forma. Y así es simple, nosotros ya tendríamos un servidor de NATS. Si nosotros
utilizamos el comando docker compose up-d, que es para ejecutarlo en modo detach, presionamos enter y dice que tenemos un error en la línea 2. Si nosotros revisamos, efectivamente, aquí es solo una línea, no dos puntos, así que volvemos a intentar utilizar el comando docker compose up y pues para que mejor no vayamos contra errores, voy a abrirlo con set y vamos a ver qué está pasando. Bueno, se supone que estaba bien formateado, pero creo que Vim no lo formatea de cierta forma bien. Vamos a intentar de nuevo utilizando el comando docker compose up y listo, ya tendríamos corriendo nuestros contenedores. Ahora, si nosotros cerramos la terminal, cerramos este archivo y nosotros volvemos a levantar nuestro proyecto y enviamos un mensaje hacia nuestra API, nos va a mandar un internal server error. Pero ¿esto por qué? Esto es porque dice que tenemos una respuesta vacía y que no hay ningún suscriptor escuchando nuestro out register. Eso es porque no hemos creado el microservicio de out. Sin embargo, nosotros ya estamos escuchando y enviando mensajes a través de ese canal de NATS. Y eso es bien importante. Así que nosotros vamos a ir a vamos a terminar de configurar esto yendo a nuestro controller de out. Y para finalizar esta parte vamos a poner una función para cachar errores que el microservicio nos retorne. En este caso vamos a utilizar una función pipe, que es un canal. Y dentro de este canal pues vamos a cachear un error si es que lo hay. Así que va a recibir un callback y este callback va a tener la variable error. Y dentro de aquí vamos a tirar un new RPC exception, que esto viene de Nest Microservices y es de tipo RPC y de Nest Microservicios porque estos errores provienen del microservicio, no son de la API que es de tipo HTTP, sino que del microservicio que se está comunicando con NATS. Así que si nosotros tenemos un error, solo lo retornamos con este RPC exception. Y de igual forma podríamos copiar esto y ponerlo en el login. Y pues por lo pronto así está bien. Vamos a formatear el código y prácticamente así quedaría nuestros endpoints para registrarse y para iniciar sesión. Para terminar con el controlador, vamos a hacer rápidamente un decorador que nos va a ayudar a extraer el token de esta función verify. Porque podríamos extraer el request, pero pues eso no sería lo más óptimo si queremos utilizar todas las ventajas de Nest.js. Para hacerlo, nosotros podríamos irnos adentro de out, crear un folder que se llame decorator y dentro de decorators crear un nuevo archivo que se llame user.decorator.ts. Así que este decorador lo vamos a exportar con el nombre de user y esto va a ser igual a un create param decorator, que es una función de Nest. Esta función pues recibe un callback, en este caso, un parámetro que no vamos a utilizar, le vamos a poner que es de tipo unknown, que es un contexto más grande, pero después de ese parámetro nosotros recibimos un context, que es de tipo execution context. Ahora, esto es una función y pues si nosotros hacemos un const request, ese context tiene ese request, que es el que nosotros modificamos en nuestro guard anterior, que fue el de autenticación. Así que podríamos decir que request va a ser igual a ctx.switch to http y .get request. De esa forma ya tendríamos el request. Pero aquí como ya no tenemos un token, se supone que si dentro de request no se encuentra el usuario, que nos retorne o que lance una excepción, que sea un internal server error exception y que este diga que user not found or not provided by out.word. Esto para avisar que nos está poniendo el usuario correctamente. Y una vez ya lo tenemos así, pues si esto no se cumple, o bueno, si esto no se cumple y si está el usuario, nosotros podemos retornar del request al user. Y listo, formateamos el código y volvemos a nuestro controlador. Dentro de este controlador nosotros podemos acá decir que vamos a recibir un user y esto viene de nuestros decoradores. Y este decorador va a ser un usuario y por lo pronto lo vamos a poner de tipo any. Y una vez hecho esto, nosotros podemos hacer un return de el user y sería todo. Si nosotros queremos tipar al usuario, en este caso yo le voy a poner de mientras que pues tiene un token, ¿no? Y que es de tipo string, porque es lo que hemos definido. Si nosotros probamos ese endpoint, podríamos ir a dentro de slash verify, este es un método get. Si nosotros solo hacemos eso, pues nos debería retornar un error. En este caso nosotros le vamos a poner un header que va a ser de tipo authorization y esta va a ser de tipo bearer y seguido del token. En este caso pues vamos a poner un token al azar. Y si hacemos esto, debería de retornarnos el token. Si nosotros no le mandamos el token o le ponemos que es de un tipo que no está permitido, esto debería de retornarnos un error que estamos unauthorized para acceder a esa ruta. De esa forma pues tenemos
el funcionamiento de nuestro WART correctamente. Así que haciendo esto se supone que ya nuestra aplicación del gateway estaría funcionando. Así que vamos a pasar con la siguiente configuración. Bueno, una vez hayamos configurado nuestro controlador para que pueda manejar las excepciones de tipo RPC, nosotros lo que tenemos que hacer es configurar un handler que nos permita manejar o formatear este tipo de excepciones para que nuestra API pueda retornarlas al usuario sin ningún tipo de problema, ya que los errores de tipo RPC no son directamente compatibles con respuestas tipo REST o HTTP. Entonces, para hacer eso, lo que nosotros vamos a hacer es de que vamos a ir a los directorios dentro de CRC y vamos a buscar una carpeta que se llama Common. En este caso, si no está hecha, vamos a crearla y dentro de Common nosotros vamos a crear un directorio que se llama exception. Por si nosotros tenemos otro tipo de handlers o otro tipo de excepciones para configurar, dentro de esta carpeta vamos a crear el archivo rpc-exception.filter.ts. Al final de cuentas esto va a ser un filtro que, aunque nosotros lo estamos definiendo aquí, vamos a hacer que cada que nosotros recibamos una excepción de tipo RPC, nuestra aplicación mande esa excepción directamente al filtro y luego el filtro lo retorne en donde se necesite, en este caso pues en el controlador. Así que vamos a crear el archivo y dentro del archivo vamos a importar algunas cosas que son importantes. De Nest Common vamos a importar arguments host, también vamos a importar catch y el exception filter para que nuestra clase extienda esta interfaz. Y también vamos a importar el RPC exception de Nest Microservices. Como esta clase se va a encargar de agarrar las excepciones que nosotros recibamos de tipo RPC en nuestro módulo de autenticación y otros módulos que nosotros tengamos, vamos a configurar el decorador catch y aquí vamos a poner el RPC exception. Ahora esta clase la vamos a exportar y le vamos a nombrar como RPC Custom o le vamos a poner RPC Exception Filter y como va a ser para toda nuestra aplicación pues yo le voy a poner un global y esta clase va a implementar el Exception Filter. Entonces esto por defecto nos dice que tenemos que tener un método catch y ya nos dejaría de marcar error. Este método catch recibimos una excepción que podría ser, acá dice que es any, pero podría ser de tipo RPC exception y el host pues va a ser de argument host. Entonces, primero lo que vamos a hacer es de que vamos a extraer el contexto y lo vamos a cambiar hacia HTTP, ya que cuando nosotros recibimos una excepción de tipo RPC no es compatible al 100% con HTTP, así que tenemos que hacer esta transformación utilizando el método correspondiente para el host. Entonces le vamos a poner que el context va a ser igual a host.switch to HTTP, perdón, y con eso tendríamos el context. Entonces, de ese contexto nosotros necesitamos la respuesta que nosotros necesitamos parsear. En este caso, pues, le vamos a poner response. Bueno, perdón, aquí me equivoqué. Esta respuesta es la respuesta que nosotros necesitamos para responderle a nuestro usuario. En este caso, al usuario al que queremos mandar o hacer saber que hubo un error. Y este response es el típico response de Express. En este caso, para tener esta respuesta, pues usamos response, va a ser igual a ctx.getResponse. Y de esta forma tenemos el response para nosotros retornar pues ese JSON que va a depender a lo que nosotros recibamos en la excepción. Así que nosotros vamos a hacer un const RPC error, que es el error que vamos a recibir, va a ser igual a exception.getError y de esa forma ya tendríamos el error dentro de este RPC error. Ahora lo único que nos queda hacer es hacer algunas validaciones para que nosotros podamos retornar de manera más eficiente este error. En este caso, cuando estamos trabajando entre microservicios es muy común que a veces recibamos respuestas sin contenido. Entonces vamos a hacer un if RPC error.toString.includes y pues vamos a buscar un string dentro de esta cadena que va a ser empty response. Si esta cadena tiene un empty response, nosotros lo único que vamos a hacer va a ser un return de response.status.500, bueno, 500, porque es un error desconocido, y vamos a mandar un JSON, y este va a tener un status 500, y como message le vamos a poner el RPC error.toString.substring, y vamos a agarrar del índice 0, y vamos a decir que del RPC error.toString.indexOf queremos que a partir de donde haya un paréntesis lo elimine y de esa forma nosotros solo vamos a enviar el error pues que estamos
aquí verificando si existe. Porque normalmente cuando nosotros recibimos una respuesta de tipo RPC error, nosotros recibimos algo como esto, donde viene un empty response. Y aquí dentro de este empty response vemos que hay argumentos del error que a veces no son muy importantes. Entonces, lo que hacemos aquí es de que nos quedamos con esto, mandamos ese error y lo demás lo quitamos para el mensaje. Y de esa forma, pues ya tendríamos una forma de mandar un error si el RPC error está vacío. Entonces, si no está vacío, podríamos verificar otra cosa. Como por ejemplo, si el type of, o sea, si el tipo de este error es un objeto. Y esto porque si nosotros desde nuestro microservicio estamos enviando una respuesta en forma de objeto, pues aquí podríamos validarlo. Y podríamos validar las cosas que nosotros necesitáramos. Por ejemplo, si es un string, podríamos manejarlo de diferente manera. En este caso, pues nosotros estamos verificando que sea un objeto. También, si status se encuentra en el RPC error, que es un objeto, ¿no? Si es un objeto, pues podríamos también verificar si status se encuentra dentro del RPC error y también si el message o el parámetro message o propiedad se encuentra en el RPC error. Si todo esto se cumple, nosotros podríamos hacer un const status. Va a ser igual al... Vamos a hacer dos verificaciones. Nosotros a veces podríamos mandar un status en forma de string o podría no existir o podría venir de diferente forma. Así que pues podríamos decir que status puede ser igual a... Utilizamos la función isNaN para verificar que rpcerror.status sea un número. O si es un string, pues lo convertimos aquí y aquí verificamos con un booleano si es o no un número. Entonces, si no es un número, vamos a retornar siempre un 400. Y si sí, vamos a retornar el RPC error.status. Y de esta forma ya tendríamos un status para nuestra respuesta. Así que lo que vamos a hacer seguido de esto, vamos a hacer un return del response.status y le vamos a pasar el status y .json y le vamos a pasar el RPC error porque ya verificamos que tiene un status y tiene un mensaje que se puede mandar y listo. Pero si nada de eso se cumple o tenemos un cuerpo diferente a este, solo hacemos un response.status 400.json y podríamos retornar un status y un message que sea literalmente el RPC error, porque qué tal que nosotros tenemos un error diferente, así que lo podríamos mandar directamente el objeto, el string o un array dentro del mensaje, ¿no? Acá podría ser un data tal vez. Y de esa forma podríamos mandar el error, solo que hay que ser consistentes, así que vamos a dejarlo como message. Y listo, ya tendríamos nuestro exception filter para poder recibir esas respuestas y retornarlas al usuario si tenemos algún error dentro de nuestros microservicios. Así que vamos a regresar dentro de la aplicación al main.ts y dentro del main.ts vamos a usar después de el prefix, vamos a usar un app.use global filters y dentro de global filters vamos a meter un new RPC custom. Bueno, en este caso RPC, nuestra excepción que creamos la llamamos new global RPC exception filter. Entonces formateamos y ya con eso tendríamos configurada nuestra filtro de excepciones de tipo RPC y prácticamente tendríamos casi listo nuestro microservicio, bueno, nuestro client gateway, que es el lugar en donde el cliente pues va a estar mandando requests y nosotros las manejaremos para enviarlas a diferentes rutas de nuestra aplicación. Así que ahora lo que nos queda hacer es hacer el microservicio de autenticación. Así que vamos a ir a nuestra terminal y dentro de la terminal pues aquí se ve que estamos dentro del gateway porque estamos dentro del proyecto de gateway, pero vamos a utilizar esta terminal para crear nuestro nuevo microservicio. Así que vamos a hacer un cd punto y vemos acá que tenemos solo la carpeta del gateway y un docker compose que nos ayuda a levantar nuestro servidor de NATs. Vamos a limpiar esto y dentro de la carpeta de nuestra aplicación de notas vamos a hacer un nest new out microservice. Vamos a presionar enter y le vamos a decir que queremos usar npm y esto lo que va a hacer es de que va a empezar a instalar y a generar todos los archivos que necesitamos para que nuestro proyecto funcione. Ok. Una vez hecho eso, vamos a hacer cd al gateway y vamos a hacer un npm run start dev. Y después de hacer eso, vamos a abrir otra nueva ventana en donde aquí vamos a abrir la carpeta de out microservice. Y bien, dentro de out microservice, antes de comenzar, vamos a instalar algunas dependencias. Traten de fijarse que estamos en la carpeta correcta para que no se pierdan o hagan algún cambio en algún proyecto en donde no se necesite. Así que lo primero que vamos a instalar va a ser el class validator. También vamos a instalar .env, vamos a instalar joy, vamos a instalar rxjs, vamos a instalar bcrypt y vamos a instalar
arroba nest.js jwt y también vamos a instalar arroba nest.js slash microservices y vamos a proceder con la instalación. Una vez hecho esto, nosotros también vamos a desinstalar algunos paquetes que no necesitamos. En este caso vamos a remover slint y si nos vamos a nuestra configuración del package.json podríamos ver aquí cuáles son las que no necesitamos, que es slint, también arroba typescript es slint y slint plugin. Y también necesitamos eliminar el slint plugin prettier, que de esta forma las borramos y pues vamos a verificar que nuestro proyecto está bien utilizando el comando npm run start dev y dice que nuestro puerto está ocupado, así que vamos a configurar nuestras variables de entorno para que esto ya no suceda, ya que al ser un microservicio no necesita correr necesariamente en un puerto, sino que conectarse por medio de nuestra red de NATs y por ahí mandar los mensajes. Aprovechando que tenemos la terminal, vamos a instalar en dependencias de desarrollo Prisma, ya que aquí en este microservicio vamos a tener una base de datos de usuarios. Vamos a limpiar y vamos a configurar un poco nuestro proyecto o lo vamos a preparar para que empecemos a trabajar. Primero, dentro de el app controller, pues vamos a borrarlo. También vamos a borrar el app controller spec, también el app service y nos vamos a quedar con el main y el app.module. Dentro del main, bueno, o del app.module, nosotros necesitamos borrar estas dependencias o estas clases que ya no existen y también borrarlas de nuestros controladores y de los providers. Y listo, haciendo eso ya no tendríamos ningún error. Entonces, ahorita vamos a irnos dentro de config, pero no existe ese directorio, así que dentro de src vamos a crear un nuevo folder que se llame config y dentro de config vamos a crear un nuevo archivo que se llame environments.ts. Dentro de environments vamos a importar joy, también vamos a importar .mv/config para que se carguen nuestras variables de entorno y seguido de eso vamos a empezar a crear nuestro esquema para extraer las variables de entorno de nuestros archivos.env. Así que creamos una interfase que le vamos a llamar environment variables y esta interfaz va a tener un nats server que va a ser de tipo string y también va a tener un jwt secret y ese también va a ser de tipo string. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear nuestro esquema, que en este caso va a ser en nuestro environment y esto va a ser igual a joy.schema, bueno, joy.object y dentro de este objeto vamos a definir las cosas que pues necesitamos, en este caso pues nat server, decimos que es de joy.string y que es required. De esa forma ya tendríamos pues el servidor de NATS validado y ahora lo que necesitamos es el JSON Web Token secret y esto va a ser joy, va a ser de tipo string y va a ser required y listo, ya tendríamos validado tendríamos ya nuestro esquema para hacer las validaciones, así que seguido de eso vamos a ejecutar la función validate y vamos a recibir un error y un value, por si todo sale bien, de environments schema.validate y dentro de validate le vamos a pasar un objeto y que tenga todo el resto de process.env y listo. Ahora, si hay algún error, vamos a tirar un new error que diga tal vez check your environment variables y que tenga el error de esta forma y así nosotros podríamos ver cuál es el error, ¿no? Seguido de eso pues vamos a hacer también nuestra constante environment variables que va a ser igual a environment, bueno, que va a ser de tipo environment variables y que va a ser igual al value que nosotros recibimos, ¿no? Y ya lo único que nos queda va a ser exportar una constante llamada environments, que va a ser igual a un objeto que va a tener un nat server que viene de environment variables .NAT y también vamos a tener un jwt secret que va a venir de environments.jwt secret y listo. Ya tendríamos definidas nuestras variables de entorno. Lo único que nos falta pues es exportarlas dentro de nuestro archivo de barril. Así que aquí vamos a exportar todo de environments. Listo. También vamos a crear de una vez dentro de config. Esto va a ser para inyectar el servicio de NATS. Vamos a crear un services y dentro de config y dentro de services vamos a exportar una constante que se va a llamar NATS service. Y esta va a ser igual a NATS service. Y esta tiene que ser igual que la que definimos en nuestro client gateway. Si nosotros vamos al client gateway y nos vamos a service, vemos que aquí tenemos esta constante NAT service y tiene que ser igual ya que esta nosotros al configurarla le estamos diciendo que tenga este nombre y nuestro microservicio también se va a conectar utilizando ese nombre. Si no lo hacemos no se va a poder conectar. Así que regresamos al microservicio y pueden copiar y pegarlo para evitar cualquier error y después esa misma variable la vamos a exportar de pues services, ¿no? Y listo. Ahora lo que tenemos que hacer es ir dentro de nuestra
main.ts del out microservice. Vamos a crear un logger, que esto va a ser igual a un new logger de Nest Common, y este logger se va a llamar out microservice. La aplicación, en vez de utilizar el método create, como esto ya no va a ser una aplicación HTTP, vamos a utilizar el método create microservice. Y si se dan cuenta, ya me marca un error en el puerto, porque un microservicio no recibe un puerto. Así que vamos a pasarle aquí una interfase, un tipado que es microservices options, y dentro del app.module nosotros también vamos a recibir un par de opciones más, como el transport, que va a ser de tipo NATS, así que importamos transport.nats, y las opciones vamos a tener el server de NATS, así que vamos a poner servers environments.nat server, y listo. Una vez hecho eso, pues también tenemos que configurar de una vez nuestro global pipe, esto para hacer las validaciones de nuestros sitios. Así que vamos a usar el app.useGlobalPipes, y aquí vamos a ponerle un new validation pipe, y este validation pipe va a tener un whitelist que va a ser de true, y también vamos a configurar un forbid non-whitelisted, y le vamos a poner que true también. Una vez hecho esto, vamos a hacer vamos a quitar el puerto de aquí, y vamos a poner un logger.log, y vamos a poner out microservice started listening on nats. O environments.nat server, y listo. Así que cuando empezamos nuestro microservicio, inmediatamente va a escuchar al servidor de NATS. Así que para comprobarlo, nosotros hacemos un npm run start dev y vamos a ver qué pasa. Dice que no hemos configurado nuestras variables de entorno, así que rápidamente vamos a hacer eso. Vamos a ir a la raíz del proyecto de out microservices, y vamos a crear un archivo .m, y dentro de .m vamos a definir NAT server, que va a ser igual a nats localhost, y le vamos a poner que está en el 4222, y listo. Ahora también vamos a poner un JWT secret, y esta va a ser igual a me gusta mucho Nest.js, y aquí ustedes pueden poner el string que ustedes quieran, pero pues yo voy a poner eso. Para que estos errores se quiten, tienen que volver a recargar la aplicación con el comando npm run start dev, y acá dice que este es un error que les puede pasar a muchos, porque por algo que lo dije cuando estábamos haciendo el gateway, es de que dice nvm inc is not allowed. Este environment viene de process.m, pero no es viene del process, pero no es una environment que nosotros estemos poniendo directamente, sino que es algo que está disponible, o que tal vez ya está definido. Entonces nosotros tenemos que ir a nuestro esquema de Joy, que está dentro de config y environments, y le tenemos que decir que aquí va a ser de tipo unknown. Así que de esa forma nosotros ya empieza a correr nuestra aplicación, y de esa forma pues ya nos sale un error. Dice que nats no está instalado, así que tenemos que instalarlo. Así que con el comando npm install nats, y si ahora nosotros corremos el proyecto, también dice que necesitamos el class transformer, así que lo instalamos. ¿Y eso por qué? Es porque estamos utilizando métodos de class transformer dentro de nuestros global pipe, así que vamos a instalar el class transformer y vamos a iniciar la aplicación, y ahora sí deberíamos de recibir una respuesta. Pero ¿qué dice? Dice que no nos podemos conectar al cliente de NATS. Esto es porque la aplicación o nuestro contenedor de NATS no está corriendo. Así que vamos a abrir una terminal y vamos a ir a donde está la carpeta de nuestro proyecto. En este caso estoy en el escritorio, y vamos a ir a Nodes App, y recordemos que dentro de la raíz de este proyecto tenemos el gateway, el out microservices y un docker compose donde estamos corriendo este servicio de NATS, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es sacar un docker compose up, y si les dice que no se puede, pues el daemon de Docker no está corriendo o un error similar, lo único que tienen que hacer es iniciar Docker Desktop o directamente su servidor de Docker. Entonces ahora hacemos un Docker Compose Up y listo. Si nosotros hacemos un cambio en nuestra aplicación o la volvemos a levantar, bueno, me equivoqué, ya la aplicación estaría corriendo con éxito, y eso es lo que nosotros buscábamos. Así que pues vamos todo súper bien. Así que vamos a parar la terminal y vamos a generar un nuevo recurso. En este caso, como estamos en el servicio de out, también necesitamos definir pues un controlador, en este caso pues donde vamos a recibir los mensajes de NATS. Así que para hacer esto vamos a utilizar el comando nest generate rest y out, y le vamos a poner no spec para que no nos genere los archivos de testing. Así que le damos enter y nos va a preguntar que qué queremos. Si se acuerdan, en el client gateway nosotros habíamos puesto que queríamos un HTTP, bueno, un REST API. Este REST API pues recibe peticiones HTTP, pero nosotros no nos deberíamos de poder mandar, o sea, mandar por medio de REST las peticiones a los microservicios porque no es tan rápido. Así que recordemos que configuramos un servidor de NATS que no va a recibir respuestas tipo HTTP, sino que pues este va a ser un microservicio. Así que le damos en microservice non
HTTP y le damos que si queremos generar los CRUD endpoint. Esto va a instalar los paquetes necesarios y también va a generar los archivos que necesitamos. Así que vamos a cerrar un poco la terminal y vamos a cerrar todo esto y nos vamos a dirigir a nuestro app.controller. Bueno, no a nuestro app controller, sino a nuestro out.controller. Y aquí podemos ver que tenemos una estructura un poco diferente. Tenemos que esto es un controlador. Sin embargo, acá tenemos algo que se llama message pattern. Este message pattern sirve para que nosotros nos estemos suscritos a un canal en específico y nosotros recibamos los mensajes de ese canal. Si nosotros recordamos en el servicio, en el gateway, y vamos al controller de out, nosotros estamos enviando un mensaje a out.register y a out.login. Entonces, nosotros tenemos que suscribirnos a estos métodos, o a estos canales, perdón. Así que vamos a regresar a el microservicio de out y vamos a suscribirnos a los métodos. En este caso es el out.register y también vamos a meternos en el out.login. Verificamos que sí sean iguales y después vamos a borrar los que no nos sirvan. Acá también vamos a tener uno que se llame verify. Le vamos a poner verify.token o verify user, mejor token. Lo dejamos así y esto pues no va a implementar estos métodos. Aquí le vamos a cambiar al método de out service, vamos a utilizar el método register que no existe aún y aquí vamos a cambiar por login y de la misma forma aquí vamos a cambiar por verify, solo verify y me va a marcar error porque esto no existe. Sin embargo, vamos a configurarlo después. También vamos a quitar este DTO, vamos a quitarlos estos DTOs y aquí vamos a poner register user DTO que va a ser por lo pronto de tipo any y acá dentro de este método que va a ser login y acá register también vamos a recibir un payload que va a ser un login user DTO que va a ser de tipo any y estos DTOs los vamos a pasar a las respectivas funciones que todavía no hemos creado y se dan cuenta que estamos recibiendo un DTO. Dentro del microservicio también podríamos verificar que el objeto que estamos recibiendo es tal cual como nosotros lo esperamos. Así que vamos a borrar estos DTOs que nos generan es y también los vamos a borrar de aquí. Vamos a borrar el update y el create y vamos a crear el login user.dto.ts y de igual forma vamos a crear el register user.dto.ts y estos DTOs ya los tenemos definidos dentro de nuestro gateway, así que podemos ir a copiarlos y pegarlos aquí dentro. Vamos a ir al login user DTO, lo vamos a copiar, vamos a ir al out microservice, lo vamos a pegar y vamos a regresar. Esto es para register y esto es para el login, así que nos vamos a login, pegamos y nos regresamos al client gateway, pero ahora al register user DTO. Lo vamos a copiar, vamos al out microservices y nos vamos al register. Y listo. Una vez hecho eso, pues ya tendríamos nuestros DTOs disponibles para usar dentro de estos controladores y que las respuestas vayan pues tipadas. Así que vamos a cambiar esto por register user DTO y en este de aquí abajo voy a poner el login user DTO y listo. Todavía nos siguen marcando errores porque estos métodos no existen dentro del servicio de out service, así que vamos a ir dentro del out service y vamos a definir esos métodos que pues estamos llamando, ¿no? Así que primeramente vamos a hacer una sync register que va a recibir un register user DTO de tipo register user DTO. Perfecto. También vamos a hacer una sync login y este va a recibir un login user DTO de su respectivo tipo, ¿no? Y también vamos a tener async el método verify, que este va a tener un token de tipo string y vamos a quitar estos DTOs que ya no existen y esto ya debería de dar, no debería de darnos errores. Si se dan cuenta, ya no nos dan errores. Solo esto que dice que el ID va a ser de tipo number, yo le voy a poner que va a ser de tipo string y pues vamos a ver cómo podemos implementar estos métodos para poder comunicarnos con nuestro servicio, bueno, con nuestro client gateway. Lo que vamos a hacer solamente es de que vamos a verificar que todo esto está completamente conectado. Así que vamos a retornar el register user DTO. Aquí vamos a retornar al login user DTO y aquí vamos a retornar el token. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es correr esta aplicación y hacer una petición al gateway. Y si nosotros recibimos una respuesta, significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo, ya que esta respuesta la estamos retornando del microservicio. Y eso sería el primer paso para empezar a registrar a los usuarios dentro de nuestra aplicación. En este caso yo voy a abrir una terminal y voy a hacer una petición de tipo curl, de tipo post a out/register y vamos a mandar este usuario. Si nosotros presionamos enter, podemos ver que recibimos una respuesta y eso significa que nuestro microservicio está funcionando. De igual forma, si nosotros
mandamos un mensaje o mandamos esto dentro de login y quitamos el nombre de usuario. Si nosotros presionamos enter, vemos que recibimos la respuesta y como nosotros lo tipamos, login user DTO. Perfecto. Para terminar, verificamos si podemos hacer una petición de tipo get hacia http localhost 3000 api out y lo vamos a poner verify. Voy a verificar que el endpoint sea verify. Si nosotros nos vamos a nuestro client gateway y vamos al controller, vemos que se llama verify. Perfecto. Y hacemos un verify, le ponemos que la autorización sea better y vemos que dice que es un authorized. Eso es porque utilizamos better y es better. Y de esta forma recibimos el token. Solo que si se dan cuenta, este token no está yendo a nuestro microservicio. Este token solo está pasando nuestro guard y nuestro guard nos lo retorna aquí. Entonces vamos a configurar el método verify. Va a ser el primero que vamos a hacer antes que nada para poder recibir ese token dentro de nuestro microservice. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primeramente vamos a ir a nuestro out microservice y dentro de nuestro out microservice vamos a implementar dentro de nuestro módulo de autenticación el JSON Web Token Service. ¿Y cómo hacemos esto? Lo que tenemos que hacer es primero importar nuestras environments, ya que dentro de environments tenemos nuestro JWT secret y también tenemos que importar el JSON Web Token Module y esto viene de Nest JWT. Una vez importado el JSON Web Token Module, nosotros lo que tenemos que hacer es poner dentro de imports este JWT module y vamos a utilizar el método register para registrar pues esto de manera síncrona y esto registra pues le vamos a poner que sea global, le vamos a poner true, también vamos a poner el secret que en este caso viene de environments.jwt secret y también vamos a poner el signed options que son las opciones de firmado. En este caso le vamos a poner la fecha de expiración o el tiempo de expiración y le vamos a poner que dure 1 hora. Ok, de esa forma ya configuramos JSON Web Token dentro de nuestra aplicación para que cuando usemos el JSON Web Token Service nosotros solo utilicemos el método sync y automáticamente utilice estas opciones. Ahora, dentro de out voy a crear un folder que se llama interfaces y dentro de interfaces voy a crear una interfaz que se va a llamar JSON Web Token payload.interface.ts. Esa interfaz lo que va a tener va a ser el payload de JWT. En este caso cuando nosotros utilizamos un método sync o cuando nosotros vamos a firmar algo, pues nos retorna el tiempo en el que este va a expirar y el token, ¿no? Que esos parámetros vienen como IAT y el objeto que nosotros firmamos. Pero este payload solo nos va a servir para tipar un método que nosotros vamos a hacer. En este caso le vamos a poner JSON Web Token payload, porque va a ser el payload que nosotros le vamos a pasar a la función para que este lo firme. Así que en el payload vamos a ponerle, esto va a ser una interfase y va a tener un ID de tipo string, va a tener un email que va a ser el email del usuario que va a ser tipo string y también va a tener un name que va a ser el nombre del usuario, que va a ser de tipo string. Ustedes podrían esto ajustarlo a sus necesidades. Yo lo voy a dejar así por ahora. Y vamos a cerrar un poco de ventanas. Y vamos a abrir nuestro servicio de autenticación. Entonces, dentro de nuestro servicio de autenticación, voy a tener un método sign, que es firmar JSON Web Token. Este JSON Web Token, este método va a recibir un payload, que va a ser de tipo JSON Web Token payload. Y nos va a retornar this.jwt service que no lo hemos implementado. Así que lo que tenemos que hacer es dentro del out service poner un constructor y que este constructor reciba un private read only JWT service y este sea de tipo JWT service. Que este constructor tenga la interfaz super porque después vamos a implementar algo acá, pero esto lo vamos a comentar de mientras. Entonces ya tenemos el método this.jwtservice.sync de método síncrono y le vamos a pasar directamente el payload y de esta forma ya podremos retornar pues al usuario firmado, ¿no? Con un token. Entonces dentro del método verify vamos a hacer algunas modificaciones. Vamos a hacer un try catch y dentro del try vamos a extraer el sub que no lo vamos a utilizar, también vamos a tener el IAT que no lo vamos a utilizar y también vamos a tener la expiración que tampoco lo vamos a utilizar. Mientras lo vayan poniendo una rayita, 2 rayitas, 3 rayitas y así sucesivamente conforme vayan no requiriendo esas propiedades. Si ponen solo una, pues les va a marcar error. Y después extraemos el resto que vamos a suponer que es el usuario y esto va a ser igual a this
get.jwtservice.verify y le vamos a mandar el token, pero también le tenemos que mandar el secret aquí dentro. Así que vamos a importar environments.jwtsecret y de esta forma pues vamos a verificar ese token. Y una vez hecho eso, solo vamos a hacer un return de un user, que va a ser el user que nosotros extraímos, y también del token. O bueno, en este caso a mí solo me interesa el token, pero bueno, vamos a retornar el user y vamos a volver a firmar el token, porque pues nos envían un token y nosotros vamos a retornar otro token porque el usuario se está verificando, ¿no? Otra vez, así que hacemos el método .tis.sign JWT y le vamos a pasar el user que nosotros para que firmemos de nuevo ese token y no tengamos ningún problema, ¿no? Perfecto, entonces aquí vamos a hacer un catch y vamos a cachear un error, y este error, si tenemos un error, vamos a hacer un throw new RPC exception porque estamos dentro del microservicio, y este, como nosotros lo habíamos tipado, va a tener un status 400 y le vamos a poner un message que va a ser de error.message. Vamos a quitar este return y ya tendríamos nuestro método verify listo. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar este método verify para que nuestro gateway pues retorne lo que pues en este caso sería el token, ya que actualmente solo estamos retornando lo que nosotros le mandamos dentro de ese payload, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para hacerlo nosotros tenemos que regresar a nuestro gateway y dentro del gateway debemos de irnos a nuestro ward, así que vamos a irnos al out.ward y como nosotros podemos ver, aquí hacemos un set del usuario, pero no hacemos nada más. Aquí podríamos hacer una cosa súper interesante. Ya verificamos que hay token, ya verificamos que pues todo está bien. Lo que tenemos que verificar ahora o obtener, o sea, sí, ya estamos verificando el token, pero lo que tenemos que obtener es la verificación de nuestro microservicio de que ese token es válido y que el usuario puede seguir accediendo a nuestra aplicación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dentro de este bloque de try catch, nosotros podemos hacer un const y podemos extraer el user y el token, que en este caso, como ya tenemos una variable token, le vamos a poner acá un new token, ¿no? Que va a ser el nuevo token. Esto va a ser igual a await y vamos a utilizar de rxjs, vamos a utilizar el first value from y acá nos pide un source y una configuración. En este caso, vamos a mandarle el source, que es de this.client, que pues no lo tenemos todavía, así que vamos a definirlo. Aquí nosotros no tenemos un constructor, pero aquí mismo podríamos inyectar una dependencia, así que podríamos poner un constructor y dentro de este constructor podríamos decir que vamos a inyectar nuestro NAT service, y este NAT service pues, va a ser private de solo lectura y le vamos a poner client de tipo client proxy, así que vamos a abrir esto y de esa forma pues ya tenemos acceso a este cliente y listo. Ahora sí podríamos utilizar this.client.send y vamos a mandar a dentro de nuestro microservicio. Si nosotros nos vamos al controller, vemos que tenemos el verify token. Así que tenemos que ponerlo exactamente igual, verify.token. Y en la data tenemos que mandarle el payload que nosotros dijimos que vamos a mandar. Entonces le estamos mandando un ID y ese ID lo tenemos ese token, perdón, lo tenemos acá, token. Así que tenemos que mandarlo aquí tal cual, token. Y de esa forma tenemos el user y el nuevo token. Así que dentro de rec.user nosotros podríamos mandar un user, el user que nosotros estamos extrayendo, y un token que va a ser el new token. Y listo, esto nos marca un error porque esto puede ser un método asíncrono. Y listo, vamos a cambiar esto. Vamos a poner que dentro de rec.user sea mejor igual al user y que dentro de request .token venga el new token. De esta forma creo que queda igual porque no estamos mezclando propiedades y acá tenemos un error porque dice que no estamos retornando alguna de estas. Lo único que hice ahorita fue destipar esta función porque pues no nos importa mucho lo que retornemos. Al final lo que queremos es setear estos valores dentro del request y lo que estamos haciendo es pues consultar nuestro microservicio dentro del middleware o dentro de este ward que nosotros configuramos. Así que si nosotros vamos ahora a nuestro controller dentro del gateway, aquí configuramos un decorador que nos extrae el user y que el user, pues en este caso habíamos dicho, bueno, aquí habíamos puesto que iba a tener un token, pero pues ya nosotros definimos que el user va a tener un ID de tipo string, que va a tener un name de tipo string y que va a tener un email de tipo string. Eso es lo que vamos a recibir y que también vamos a recibir un token. Entonces nosotros solo habíamos hecho un decorador para user, así que vamos a hacer inmediatamente un decorador para el token dentro de token.decorator.ts. Así que vamos a hacer un export de esta función que le vamos a poner token, que va a ser igual a un create param decorator, y dentro de param decorator vamos a recibir una función
exception, que el primer parámetro es de tipo unknown, y después recibimos un context, y este es de execution context. Esta es una función flecha que vamos a hacer un const request, va a ser igual al ctx.switch to http para que nosotros podamos acceder a las propiedades del request, y después vamos a verificar si dentro de request no existe el token que nos retorne. Bueno, no que retorne, sino que lance una excepción. Y como estamos en el gateway, no es de tipo RPC, sino que va a ser una excepción de tal vez un internal server error exception. Y vamos a decir que token not provided from out.ward, ¿no? Podríamos hacer eso. Y acá me está marcando error porque dentro de switch.to.http no le estoy diciendo que quiero el request. Y listo, de esa forma ya no nos marca error. Y ya decimos, si no existe el token, pues eso, ¿no? Que nos mande un error. Y de caso contrario, queremos que nos retorne el request.token. Perfecto. Entonces, una vez hecho esto, pues vamos a cerrar un poco de ventanas y vamos a abrir otra vez nuestro controller. Y si nos damos cuenta, aquí también vamos a querer un @token, que acabamos de definir ese decorador, y este token pues se va a llamar token y va a ser de tipo string, y creo que es de tipo string. Vamos a checar el guard para verificar y decimos que token va a ser el usuario, sí, y token es de tipo string. Sí, perfecto. Y para simplificar esto, creo que esto lo vamos a convertir en una interfaz o en un tipo, puede ser también. Podríamos irnos dentro de out, dentro de entities, podríamos utilizar aquí y poner un export class user, y este user va a tener estas propiedades y listo. Ahora lo que tendríamos que hacer es ir a nuestro controlador y decir que este user va a ser de tipo user de entities, pero esto marca error porque estas dos clases se llaman igual, así que vamos a ponerle user y user porque es una interfase, ¿no? Esto así, user as iUser, y aquí solo definimos que esto es de tipo iUser y ya tendríamos esto. Entonces, si nosotros agarramos y retornamos un objeto que tenga el user y el token, nosotros deberíamos de ver esto al hacer esta petición, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esto, deberíamos recibir un authorized, porque esto no es un método, un token válido, ¿perfecto? Y sí, recibimos un authorized. Así que por esa parte, y vemos que tenemos un status 400 que dice que el JWT es mal formado. Entonces, esto está dentro de aquí, dentro del console log error, y está arrojando esa excepción, y es lo que nosotros estamos esperando, porque esta excepción le estamos mandando de nuestro microservicio de autenticación. Así que vamos a crear los métodos necesarios en nuestro servicio de autenticación para que podamos generar un token. Si se dan cuenta, pues aquí está el mensaje que mandamos, error.message, y status 400. Perfecto. Ahora, para poder nosotros iniciar sesión, necesitamos registrar usuarios, pero pues no tenemos ninguna base de datos, ni siquiera hemos configurado Prisma para esta base de datos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es iniciar Prisma dentro de nuestro proyecto de Out Microservice para poder registrar usuarios, ¿no? Así que vamos a hacer un npx prisma init y vamos a presionar enter. Esto lo que va a hacer es de que va a generar un esquema .prisma y de tipo Postgres SQL, en el cual nosotros vamos a definir un modelo que se va a llamar user, y este model user va a tener un name de tipo string. Bueno, primeramente va a tener un ID, este va a ser de tipo string, va a ser un @id, y también va a tener un default de UID, y de esa forma tenemos un ID, ¿no? También va a tener un parámetro nombre que va a ser de tipo string, va a ser requerido, y también va a tener un email de tipo string, y va a tener un password de tipo string. Perfecto, vamos a cerrar esta terminal y listo, ya no necesitamos más. Si nosotros utilizamos el comando npx prisma migrate dev, nos vamos a dar cuenta que no se puede encontrar ninguna base de datos en nuestro host, ¿no? Y esto es porque pues no existe una base de datos. No tenemos ninguna base configurada, ¿no? Vamos a borrar todo esto y vamos a hacer una cosa. Vamos a crear esa base de datos con Docker para que nosotros podamos registrar usuarios. Para hacer eso tenemos que ir a la raíz de nuestro proyecto y crear un nuevo archivo. Le vamos a poner un docker compose.yaml, y dentro de aquí vamos a pues escribir el servicio de base de datos que nosotros solo vamos a usar para desarrollo. Después esto deberíamos de reemplazarlo con una base de datos que ya esté en la nube, ¿no? Entonces hacemos out microservices database. Este out microservices database va a tener como nombre del contenedor out microservices, ¿no? Después vamos a decirle que la imagen de esta base de datos sea la de Postgres y la versión va a ser la 12 al fine, de esta forma. Ustedes pueden utilizar la versión que ustedes quieran. Y seguido de eso vamos a utilizar environment. Dentro de environment nosotros vamos a definir las variables de entorno que nosotros necesitamos para conectarnos a la base de datos. En este caso necesitamos un Postgres user, y podemos decir que nuestro Postgres user por lo pronto se va a llamar Postgres, y también podemos definir un Postgres
password y yo le voy a poner que el Postgres password sea pues una contraseña cualquiera, puede ser una contraseña secreta y también necesitamos un database, en este caso va a ser PostgreSDB y le vamos a poner que sea la base de datos de autenticación. Listo, vamos a generar un volumen para que por lo pronto no perdamos los datos y este volumen va a ir dentro de la carpeta Postgres, dentro de nuestro proyecto y esto dentro de el contenedor de Docker va a ir dentro de var lib postgresql y slash data, que esto lo pueden checar en la documentación de Postgres y también vamos a definir unos puertos que va a ser el 5432 y 5432. Perfecto, ahora ya podremos, ese es el redireccionamiento del contenedor hacia nuestro computador y dentro de aquí solo vamos a definir nuestros volúmenes que va a ser de la carpeta Postgres y listo. Ahora, de esta forma nosotros podemos hacer un docker compose up y lo mandamos al background. Y dice que add microservice ya es un contenedor y que pues ya está ese nombre pues registrado, ¿no? Así que pues yo lo que voy a hacer va a ser como ya había hecho este curso antes, voy a hacer un docker rm out microservice. Y perfecto, ahora sí podemos hacer un docker compose up -d y ya tendríamos nuestro contenedor corriendo y ya podríamos hacer la migración de nuestra base de datos para poder registrar usuarios, así que vamos a ponerle que esta migración se llama init. Dice que no se puede conectar y esto es porque no hemos configurado estas credenciales aquí. Dijimos que el usuario era Postgres y que la password era un secret y que nuestra base de datos se llamaba out. Perfecto. Ahora vamos a intentar hacerlo otra vez y esto prácticamente generaría la migración y sería todo. Ahora si nosotros corremos nuestra aplicación, la aplicación pues funciona correctamente. Ahora sí, vamos a ir a crear un nuevo usuario dentro de nuestro out register. Para hacer eso, primero necesitamos dentro del out service, debemos de implementar una interfaz, bueno, extender Prisma Client y seguido de Prisma Client tenemos que implementar una interfaz que se llama onModuleInit, que es de que cuando el módulo se inicialice, pues se ejecuta esta función, ¿no? Así que vamos a hacer una sync onModuleInit y va a tener una wait de this.connect y listo. Y ahora sí, este constructor me da error porque dice que necesito utilizar el método super ya que ya estoy extendiendo otra clase, ¿no? Haciendo super ya puedo seguir utilizando la dependencia JSON Web Token y los métodos de Prisma. Por eso lo tenía comentado. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer para registrar un nuevo usuario? Vamos a minimizar un poco la terminal y vamos a minimizar esto, ¿no? Y vamos a agrandarlo y vamos a hacer las verificaciones. Primero, lo que necesitamos para crear un usuario es verificar si este usuario existe. En este caso, pues vamos a hacer un const exist, va a ser igual a this.user.findUnique y le vamos a pasar dentro del objeto where un email que sea igual al de registerUserDTO.email. ¿Y qué nos dice acá? Dice que el email es solo un string. Para que nosotros podamos hacer esto unique, que sea un parámetro indexado, tenemos que ir dentro de nuestro esquema.prisma y decir que el email va a ser de tipo unique. Ahora lo que tenemos que hacer es correr otra vez una migración, pero en este caso le vamos a poner second migration y le vamos a dar que sí y vamos a volver a correr nuestra aplicación. Vemos que todo está bien, vamos a ir a nuestro out service y aquí debería de dejarnos de marcar este error. Bueno, aquí nos sigue marcando error. Si a ustedes les da error, pues yo les recomendaría que pues cierren su editor y lo vuelvan a abrir. Vamos a ver si eso funciona. Y sí, si se dan cuenta, reiniciar el editor y ya no me marca ese error. Así que si existe un usuario, vamos a throw un new RPC exception, que este va a tener un status de tipo 400 y va a tener un message que diga que vamos a hacerlo así, vamos a decir que email o vamos a poner que el register UserDTO.email is already registered, diciendo que este email ya está registrado. Así que pues vamos a retornar ese error si existe. Y si no existe, vamos a hacer otra cosa. Si no existe, pues debemos de crear el usuario. Y para crear el usuario necesitamos encriptar la contraseña que el usuario nos está mandando. Entonces, nosotros deberíamos de instalar una dependencia más que se llama Bcrypt. En este caso vamos a instalar, o creo que ya la hemos instalado, y la vamos a importar solamente Bcrypt from Bcrypt. Perfecto, ya la tenemos. Una vez teniendo esa dependencia, podemos hacer un const user o new user. Va a ser igual a await de this.user.create y le vamos a poner data que sea de tipo user register user DTO y que el password sea de tipo Bcrypt.hash y aquí no nos da los métodos de Bcrypt porque no hemos instalado los tipos. Para hacer eso tenemos que ir a nuestra terminal e instalar de las dependencias de desarrollo @types
y vamos a poner bytecrypt. Listo, vamos a minimizar la terminal y ahora si utilizamos hash, tenemos el hash sync, así que vamos a utilizar el método hash sync y le vamos a mandar el register user dto.password y le vamos a poner que salt rounds tenga pues 10, ¿no? Y listo. Ahora, una vez creando un nuevo usuario, lo único que tenemos que retornar pues es ese usuario. En este caso yo lo voy a hacer de manera muy simple, sino voy a poner new user solamente y ya podríamos estar creando un usuario dentro de nuestro microservicio. Y esto es súper importante porque pues ya vamos rápido, ¿no? Para verificar que todo esto esté funcionando, vamos a ir a nuestra aplicación en donde podemos hacer solicitudes HTTP. Ustedes pueden utilizar Postman. Yo voy a seguir utilizando la terminal y voy a mandar un registro, ¿no? En este caso, esto es a login. Yo voy a mandar a register y voy a mandar otro parámetro aquí que va a ser el name y le vamos a poner que me llamo Emiliano. Acá le vamos a poner una coma, que el email sea ese y listo. Si nosotros mandamos enter, deberíamos de recibir un usuario. Y dice, empty response, there are no subscribers listening to that message. Y eso es cierto. Si nosotros nos damos cuenta, nuestro proyecto no está corriendo. Así que, pero podemos verificar que nuestro mensaje de error funciona. Así que vamos a hacer un npm run start dev y seguido de eso nos marca un error porque aquí estamos poniendo un punto y coma y no debe de ir ahí. Y listo. Ahora podríamos verificar otra vez. Hacemos el método y dice que el email emi@correo.com está ya registrado. A ver, vamos a ver qué está pasando acá. Acá lo que hacemos es de que buscamos a un usuario que tenga ese email. Así que pues podemos hacer un console.log de exist para ver qué está pasando aquí. Y vamos a volver a mandar esa petición. Podemos ver que acá tenemos... Oh, listo. Lo que está pasando es de que exist está recibiendo una promesa. Entonces, cuando nosotros decimos si existe, acá tiene una promesa y no un objeto vacío. Entonces, acá tenemos que poner await. Y de esta forma pues ya tendríamos el usuario creado, ¿no? Así que vamos a regresar a la terminal, vamos a volver a ejecutar esto y dice que tenemos un internal server error. Vamos a ver por qué. Dice que el método hashSync es undefined y vamos a ver qué es lo que está pasando. Creo que aquí es porque estamos haciendo el hash dentro de aquí, así que vamos a hacer un const password hash password va a ser igual a bytecrypt.hashSync y le vamos a poner el register userdto.password y le vamos a poner un salt round de 10 y aquí vamos a ponerle el hashed password. Vamos a intentar así. Esto está extraño, pero al parecer ya sé por qué es. En este caso pues voy a dejar de crear, voy a quitar esa variable de hash password y vamos a dejar como estaba esto. Y lo que pasa es de que aquí estoy importando bytecrypt, pero bytecrypt tiene todo importado como en un index, así que puedo importar todo como bytecrypt y de esta forma debería creo que solucionar el error que es justo aquí. Así que vamos a intentar lanzar otra vez esta aplicación y registrar un usuario. De esta forma pues con éxito hemos registrado el usuario. Es porque teníamos mala importación de bytecrypt y listo. Tendríamos el usuario con su ID, su nombre y la password hasheada. Esto es pues todo lo que necesitamos. Y pues nada más que vamos a hacer una cosa más. A mí me gustaría que cada usuario tuviera unos timestamps. Los timestamps. En este caso pues son las fechas de creación, que va a ser de tipo date y también va a tener como default la función now y también va a tener updated at, que va a ser de tipo datetime y que va a tener como que va a ser de tipo updated at, que se va a actualizar cada que pues se actualice, ¿no? Esto es con Prisma. Para hacer que esto pues cambie pues o que funcione, vamos a correr una migración. En este caso le vamos a poner 3 nada más y listo. Ya corrió la migración. En este caso, pues dice que no se puede porque ya tenemos registros. En este caso, como pues no son registros muy importantes, yo lo que voy a hacer va a ser eliminar el folder de migraciones y va a ser volver a correr la migración. Le vamos a dar que sí, queremos borrar todos los datos y vamos a volverla a correr la aplicación. Si nosotros volvemos a mandar este usuario, podemos ver que ya tenemos estos timestamps, ¿no? Y que pues se ve un objeto más grande. Y de esta forma pues ya tenemos el servicio de creación de usuarios. Así que vamos a implementar el servicio de login a continuación. Vamos a minimizar esta terminal y vamos a minimizar esta terminal también. Y nos vamos a ir dentro de nuestro out service. Dentro de nuestro out service tenemos el método login. Y este método login pues no solo retorna nuestro DTO que recibimos. Así que lo que vamos a hacer va a ser pues primero verificar si el usuario existe, ¿no? Entonces vamos a poner un exist. Va a ser igual a await this.user.find first o find unique. Y aquí le vamos a pasar los argumentos, que en este caso donde el email sea igual a login user
user.dto.email. Entonces eso nos va a retornar un usuario y vamos a preguntar si no existe, vamos a lanzar una excepción, que en este caso va a ser un bad request y le vamos a decir que el usuario no es user is not registered. Listo. Entonces si sí existe, también vamos a verificar si la contraseña es correcta. Entonces vamos a verificar eso utilizando una constante llamada isPasswordCorrect, que va a ser igual a bycrypt.compare, y lo vamos a hacer de manera síncrona. Le vamos a pasar el login user DTO .password y le vamos a pasar el exist, que es este usuario que encontramos, .password. Esto nos debe de retornar un booleano y podemos preguntar si la password es correcta. Bueno, si es incorrecta, ¿no? Si la password es incorrecta, podríamos tirar o lanzar una excepción que sea un authorizer también, ¿no? Y que esta diga que password is incorrect. Perfecto. Así de manera simple la verificación. Y si la contraseña es correcta, pues lo que también tenemos que regresar es un token de acceso. Y aquí creo que me está faltando algo. Sí, aquí estoy diciendo que tire una bad request exception, pero como estamos en el microservicio, tengo que tirar un new RPC exception. Y este RPC exception tiene que tener un status que sea de tipo 400. Bueno, en este caso le voy a poner 400 y un message, como lo habíamos definido, ¿no? Y de igual forma aquí es un RPC exception que tenga un status. En este caso le vamos a poner 401 y que tenga un message. Perfecto. Ahora, si todo eso está correcto, vamos a extraer el usuario de este usuario existente, ¿no? Así que le vamos a poner que lo que no nos importa, ¿no? En este caso el password, vamos a ponerle que sea una línea, el created at también le vamos a poner que sea 2 líneas y el updated at le vamos a poner que sean 3 líneas, y el resto pues va a ser los demás datos del usuario, ¿no? Y esto va a ser igual a exist. Dice que esto no existe dentro de las propiedades del usuario, pero es porque creo que no he reiniciado el ID y esto me lo da el ID de error. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser retornar el user, que va a ser el resto de lo que hemos extraído, y el token va a ser igual a this.signJWT y le vamos a pasar el resto igualmente para que nos regrese ese token. Y listo. Podríamos borrar esta parte de acá y podríamos probar este método. Así que vamos a borrar este nombre y aquí vamos a poner que sea a out/login. Si presionamos enter, nos va a decir que no tenemos suscriptores, así que vamos a iniciar nuestra aplicación con el comando npm run start dev. Si nosotros regresamos aquí y volvemos a intentar hacer la petición, podemos ver que ya tenemos el usuario y este token, que esto es lo que nos está retornando nuestro microservicio, y ya podríamos acceder con él. Entonces, si recordamos, habíamos hecho nuestro servicio de autenticación para verificar el token. Podríamos copiar este token y buscar este método. En este caso yo lo tengo aquí y acá dice que esto es de tipo bearer y le vamos a mandar el token. Y si nosotros presionamos enter, recibimos un mensaje de unauthorized y debemos de verificar por qué pasa esto, y es porque había puesto mal el token. Si nosotros volvemos a iniciar sesión y colocamos bien el token, vemos que nos retorna el usuario autenticado con un nuevo token de acceso. Podemos copiar este token, volver a verificar, enviar aquí, reemplazar y recibimos el usuario autenticado con un nuevo token de acceso. Así que listo, tendríamos listo nuestro servicio de autenticación. Ahora lo que nos falta es implementar un servicio de notas que se comunique con el servicio de autenticación para que nosotros podamos crear nuevas notas. Así que vamos a hacer eso a continuación. Para empezar con el servicio de notas, en el donde vamos a crear notas y consultarlas solamente utilizando autenticación de otro microservicio, lo que vamos a hacer es de que vamos a ejecutar el comando nest new y vamos a, dentro de pues la carpeta en donde estamos haciendo nuestro proyecto, ejecutamos nest new y nodes microservices. Presionamos enter y nos va a preguntar si queremos utilizar cualquiera de estos, así que voy a utilizar npm y esto empezaría a instalar los paquetes y a crear los archivos del proyecto. Una vez hecho esto, vamos a instalar algunas dependencias, como en este caso va a ser el class validator, .env, nest microservices, y también vamos a instalar class transformer, nestjwt, rxjs, bycrypt no lo necesitamos aquí, nestjwt tampoco, y pues por lo pronto solo necesitamos eso. Presionamos enter. Y aquí nos equivocamos de algo. Aquí sí instalamos las dependencias en la carpeta raíz. Entonces, bueno, para volver a la normalidad vamos a ejecutar el comando sudo rm-r y vamos a escribir los node modules. También vamos a borrar el package JSON, también el package
log.json y creo que eso sería todo. Presionamos enter y listo, tendremos todo como antes. Vamos a hacer un cd a nodes microservices y aquí dentro vamos a instalar las dependencias que había puesto antes. Listo, una vez hecho esto, también aquí dentro vamos a hacer un npm remove de las dependencias de Slim para que no nos moleste el editor a la hora de pues formatear nuestro código. Presionamos enter y hecho esto pues podemos abrir este proyecto con algún editor de código. En este caso yo voy a usar set y listo, tendríamos el servicio de notas. Así que vamos a empezar con la configuración del servicio de notas, eliminando nuestro app controller, nuestro archivo de testing del controller, nuestro app service y también borrando estas dependencias, el controller de controllers y de providers el service. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una carpeta config y dentro de config vamos a crear un index.ts y dentro de este config también vamos a crear services y pues de una vez aprovechando vamos a hacer un export const nats service va a ser igual a nats service. Perfecto. Ahora vamos a configurar nuestras variables de entorno. En este caso vamos a crear el archivo environments.ts dentro de config y aquí vamos a importar como siempre joy y también vamos a importar .env/config y pues vamos a revisar las variables de entorno que aquí necesitamos. En este caso solo necesitamos el servidor de nats, entonces podríamos crear nuestra interfase que se va a llamar environments o environment variables y este solo va a tener un nats server y este va a ser de tipo string. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser definir nuestro esquema de joy y le vamos a poner environment esquema y esto va a ser igual a un joy.object y este object va a ser de tipo un noun. Perfecto. Vamos a definir el objeto y vamos a decir que NatServer va a ser de tipo joy.string.require y listo. Con eso ya tendremos definido nuestro esquema de joy. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar la función validate que nos va a retornar un error y un value. Así que escribimos joy.validate o bueno, esquema, ¿no? Environment de esquema.validate y dentro de validate le pasamos el todo lo que esté en process.env. Perfecto. Una vez hecho esto, pues verificamos si hay un error y si hay un error, lancemos un new error que diga environment variables error y le vamos a poner el error.message. Perfecto. Entonces, si no hay error, queremos que nuestras variables de entorno sean igual, bueno, primero sean del tipo de la interfaz y que también tengan el valor pues del value que hemos extraído de la validación del esquema. Y ahora sí podemos exportar nuestras environments y vamos a importar el nats server que va a ser igual a environments variables punto NatServer. Aquí me da un error porque esto sería un tipo. Bueno, así se define así el objeto, se le da el valor a la propiedad y ya solo nos quedaría configurar estas variables de entorno. Lo que tenemos que hacer es ir a nuestro archivo de main.ts, así que vamos a ir ahí y dentro de aquí vamos a configurar un new logger y este logger se va a llamar notes microservice. Perfecto. También aquí vamos a tener el método app, ya no va a ser una RESTful API normal, sino que va a ser un microservicio. Y aquí vamos a ponerle el microservices option. Dentro de microservices options vamos a pasarle el tipo de transporte que nosotros queremos utilizar. En este caso viene de transport. Y va a ser nats el transporte que vamos a utilizar. También vamos a tener algunas opciones. En este caso va a ser los servidores que nosotros nos vamos a conectar. Y esto va a venir de environments.NatServer. Y esto ya no va a escuchar a ningún puerto. Y también vamos a hacer el uso de los global pipes. Así que vamos a hacer use global pipe. Y aquí dentro vamos a tener un new validation pipe. Y este validation pipe va a tener un whitelist que va a ser tipo true. Y va a tener un forbid non whitelisted igual va a ser de tipo, va a ser true. Perfecto. Una vez hecho eso, nosotros podemos iniciar la aplicación y poner un logger.log y aquí mismo decir notes microservices running o listen on environments.NatServer. Listo, porque esta aplicación está escuchando a los servidores de NATS. Perfecto. Entonces necesitamos definir esos servidores de NATS. Nosotros hacemos un archivo .env y aquí vamos a definir NATS server. Y este NAT server va a ser igual a nats localhost 4222 y listo. Ya tendríamos definido nuestro servidor de NATS. Si nosotros iniciamos nuestra aplicación, pues lo que vemos es de que NATS no está instalado
en las dependencias de este proyecto. Así que rápidamente podremos instalarlo usando el comando npm install nats, que es muy ligero. Y ahora sí, si corremos nuestra aplicación, nuestro microservicio estaría escuchando a el servicio de nats. Ahora lo que necesitamos hacer es generar un recurso para estas notas. También vamos a instalar de una vez Prisma para que después no tengamos que instalarlo. Así que primeramente vamos a instalar como dependencia de desarrollo Prisma. Seguido de eso vamos a utilizar el comando nest generate, un nuevo recurso que se llame notas. Presionamos enter y nos va a preguntar que qué queremos que sea. En este caso es un microservicio. Le damos que sí y esto va a generar nuestros CRUD endpoints. Así que vamos a ir dentro de notas, vamos a borrar los DTOs porque no nos van a servir. O retiro lo dicho, esta vez sí nos van a servir los DTOs porque pues sí vamos a crear notas. En este caso pues tenemos el create note DTO. Así que para crear una nota lo que nosotros necesitamos es importar el decorador de isString para ponerle un nombre a esa nota. En este caso, bueno, un título, sino que va a tener un título que va a ser de tipo string y también que tenga un max length, ese título, que sea de 55, por ejemplo. Un título no puede estar muy largo. Y también va a tener un content que va a ser de tipo string, así que vamos a hacerle que si es string, va a tener el content de tipo string y también nos va a mandar un user ID. Así que también ese user ID es de tipo string. Excelente. Esto va a ser para nuestro create DTO. El update lo voy a borrar porque no lo vamos a utilizar dentro de esta aplicación. Que lo podríamos utilizar, pero no vamos a llegar hasta esa parte, sino que solo vamos a crear y consultar notas. Perfecto. Vamos a borrar el archivo de testing de controller y vamos a irnos al nodes controller para borrar el update node DTO y que nos deje de marcar error. También vamos a borrar el método update, el método find one y solo vamos a dejar find all y vamos a dejar create node. Perfecto. De esta forma pues tendríamos el controlador de notas. Nada más que aquí le voy a cambiar el nombre. En este caso voy a poner nodes.create y aquí voy a poner node.findAll y de esta forma pues ya estaríamos suscritos a estos canales de las notas. Entonces, para que nosotros podamos empezar a crear notas, lo que vamos a hacer es de que vamos a inicializar Prisma utilizando el comando npx prisma init y vamos a utilizar el data source provider y en este caso vamos a utilizar MongoDB. Vamos a presionar enter y esto generaría nuestro esquema de Prisma. Prisma tiene uno que otro problema para poder conectarse con contenedores de Mongo. Así nada más. Se puede hacer, solo se tiene que poner algunas configuraciones en el Docker Compose, pero nosotros vamos a configurar una base de datos en la nube utilizando Mongo para que nadie tenga problemas. Pero primero definiremos nuestro modelo de notas. En este caso vamos a ir a dentro de Prisma, dentro de Nodes Microservice, al esquema.prisma. Dentro del esquema.prisma vamos a definir un model que se llame Node, nuestro modelo. Este modelo va a tener un ID que va a ser de tipo string y que va a ser de tipo ID y este como de predeterminado va a tener un default y le vamos a poner auto y vamos a poner que db.objectID. Luego ponemos @map y que mapee un ID, ¿no? De los objects ID de Mongo. Listo. Ahora vamos a decir que nuestra nota tiene un título que va a ser de tipo string, tiene un content que es de tipo string, también tiene un user ID que es de tipo string y pues también tiene un available, o sea, un disponible available que va a ser de tipo boolean y como de predeterminado va a tener que sea true. También vamos a tener un created at, este va a ser un datetime y que como default tenga la función now. También vamos a tener un updated at que va a ser de tipo datetime y va a tener @datetime, digo updated at para que se actualice automáticamente. Prácticamente esta sería nuestra nota y indirectamente pues estamos utilizando una relación entre bases de datos, solo que esta base de datos es independiente y eso pues viene bien porque una base de datos ya se consultan en las bases de datos pues de forma independiente. Perfecto. Y también vamos a poner un index. Este index vamos a decir que mapee los que están disponibles para que también se puedan encontrar fácilmente. Esto es como cuando ustedes quieren
en los microservicios, se recomienda que se utilice un parámetro disponible en vez de eliminar el microservicio, ya que al ser bases de datos independientes, a veces la información suele ser diferente. Si nosotros elimináramos un registro, puede ser que en otra base de datos ese registro todavía exista, o el ID de esa nota, por ejemplo. Y si nosotros la consultamos en nuestra API de notas, mandaría un error porque no se encuentra. Entonces es mejor solo cambiarles el disponible a falso para que igual solo busques los que están disponibles, y los que no están disponibles pues no incluirlos dentro de la lista, y así no hay inconsistencias entre bases de datos. Una vez dicho eso, podríamos hacer nuestra migración, pero tendremos que configurar nuestra base de datos de MongoDB. Para hacer eso, vamos a abrir una instancia en el navegador y vamos a crear esta base de datos MongoDB. En este caso yo voy a entrar a Atlas, y pues en Atlas te deja tener una base de datos gratuita, así que yo voy a iniciar sesión con Google. Ustedes pueden iniciar sesión con lo que ustedes quieran. Okay. Una vez inicien sesión en Atlas, ustedes podrán ver que hay un apartado acá en donde dice Databases. Si ustedes se van a Clusters, ustedes pueden ver que tienen un clúster por predeterminado, que es el clúster 0. En este caso, ustedes van a presionar Connect. Y aquí hay varias formas de conectarnos. En este caso, yo siempre, para poder conectarme como sea en cualquier lugar, utilizo el string de conexión de Compass. Entonces yo presiono copiar y lo pego dentro de mi proyecto de Prisma, perdón. Dentro de las environments, y aquí solo van a reemplazar por su contraseña, y yo le voy a poner a esta base de datos como nodes microservices, y de esta forma ya ustedes podrían hacer sus migraciones de Prisma, solo que en MongoDB no se hacen migraciones. Solo cambien su contraseña por la que es y enseguida haremos las migraciones. Cuando ustedes utilizan una base de datos Mongo, como Mongo no es una base de datos relacional, lo único que tienen que hacer, tienen que ejecutar el comando npx prisma generate, y de esa forma lo único que hace es de que instala el cliente de Prisma y genera o mapea esta entidad de su esquema para que nosotros podamos utilizar los métodos dentro de la librería con Prisma Client, ya que no es necesario hacer una migración, ya que en Mongo no existen, o no existe un tipo definido cuando nosotros hacemos nuestra base de datos. Podemos meter prácticamente lo que sea, pero con Prisma pues lo tipamos, ¿no? Perfecto. Una vez hemos hecho esto, podemos utilizar el comando npm run start dev para ver si todo está funcionando correctamente. Y nos dice que update DTO dentro de Node Service no está definido. Así que vamos a ir dentro de Notas a Service. Vamos a borrar el DTO de Vamos a quitar la función find y update y la función remove, y también dice que tenemos que, bueno, voy a borrar estos archivos de testing, y dentro del modules dice que tenemos, dentro de app.module tenemos algo duplicado, que es esto. Lo vamos a quitar y listo, nuestra aplicación estaría corriendo. Voy a minimizar esto y vamos a empezar a trabajar con la función de creación. En este caso vamos a irnos dentro de nuestro nodes.service y vamos a extender esta clase con Prisma Client, y vamos a implementar el método onModule o la interfaz onModuleInit. Una vez hecho esto, tenemos que hacer una función asíncrona que sea onModuleInit y poner await de this.connect. De esa forma pues nos conectamos a nuestra base de datos de Mongo. Ahora lo que nos queda es crear una nota. Dentro del create node TTO nosotros ya tenemos algunos parámetros, ¿no? Así que lo que vamos a hacer aquí va a ser de que vamos a hacer un const new node, o lo podemos hacer directo. Vamos a hacer un return await, y por cualquier cosa todo esto lo vamos a encerrar dentro de un bloque de try catch. Vamos a hacer un return await de this.node.create, y dentro de create vamos a poner data y vamos a decir que esto sea igual al create node TTO. Perfecto. Y aquí vamos a hacer un catch de algún posible error, y si hay un error lo único que queremos hacer es mandar un throw new RPC exception, y le vamos a mandar un status 400, y el message le vamos a poner el error.message. Excelente. Este método es asíncrono, así que aquí le vamos a poner que es un método asíncrono, y ya tendríamos el método de crear terminado. Ahora, lo que vamos a hacer en el método findAll, se supone que debemos de recibir un ID de un usuario, y este va a ser de tipo string. Entonces lo que vamos a retornar, primero vamos a verificar, bueno, aquí como solo estamos utilizando una sola base de datos, pues ya esto está asegurando de que el usuario sí existe, así que no tendremos que preocuparnos por hacer esa verificación extra, sino que solo preocuparnos por el método, que va a ser un return await de this.notice.findMany, y le vamos a poner where el user ID
sea igual al user ID, o sea, igual al ID que estamos recibiendo. Perfecto, y listo, esto nos va a mandar un arreglo de notas, ya sea de tamaño 0 o de tamaño n, ¿no? De n tamaño. Y ya con esto tendríamos terminado un poco el microservicio de notas. Solo vamos a tipar lo que estamos recibiendo dentro del controller. En el controller estamos diciendo que vamos a recibir un create node DTO. Eso está bien. Y dentro del find all vamos a decir que vamos a recibir un payload que va a tener un user ID que va a ser de tipo string, y este se lo vamos a pasar aquí dentro de esta función. Y perfecto, ahora lo que nosotros tendríamos que hacer es conectar nuestro gateway con este microservicio. Así que vamos a dejar corriendo este microservicio por el background. Vamos a hacer un npm run start dev, verificamos que todo esté bien y dice que ya está escuchando en la red de NATs. Eso está perfecto. Así que lo que vamos a hacer es de que vamos a ir a nuestro gateway y dentro del gateway vamos a generar nuestro controlador para las notas. Así que vamos a hacer un nest generate, un nuevo recurso que se llame nodes. Nos va a preguntar de qué tipo quiere que sea. Entonces, como aquí estamos en el gateway, decimos que de un REST API. Le decimos que no nos genere los CRUD endpoints. Y eso sería todo. Vamos a empezar a correr la aplicación otra vez. Vamos a minimizar esto un poco y nos vamos a ir a nuestro... Bueno, primero vamos a borrar este archivo de testing. También vamos a borrar el node service porque no lo necesitamos. Este archivo de testing también. Aquí vamos a borrar este node service. También lo borramos de providers. Y en el controller va a ser donde vamos a tener el despapalle. Aquí en vez del lugar de tener el node service, vamos a inyectar nuestro nats service. Y este nats service es, como recordamos, va a ser de tipo privado, solo de lectura, y va a ser un cliente. Y este cliente va a ser de tipo client proxy. Entonces, una vez teniendo esto, lo que nosotros podemos hacer es hacer un método create. Este método create pues va a implementar un ward. En este caso vamos a poner el decorador de useWards, y este useWards va a implementar el ward de autenticación para que nosotros autentiquemos y recibamos el ID del usuario que quiere pues hacer una petición hacia este endpoint. También vamos a utilizar el decorador de post, y seguido de esto vamos a poner el método create. Este método de create va a recibir un body, y este body le vamos a poner create node DTO, que va a ser de tipo create node DTO. Y esto todavía no existe porque no le dimos crear. Y este no va a ser tan igual al de nuestro microservicio, solo porque en el microservicio le dijimos que ya recibimos un ID del usuario. Pero aquí recordemos que cuando nosotros recibimos ese ID, lo recibimos por headers, no por el body. Así que debemos de definirlo diferente. Así que vamos a importar body de netscommon y vamos a crear este DTO enseguida. Dentro de nodes vamos a crear un folder que se llame DTOs, y dentro de DTOs vamos a crear el create node.dto.ts. Esta va a ser una clase que pues nosotros vemos que en la nota solo necesitamos un título y un contenido. Entonces vamos a decir, y eso sí lo vamos a copiar del nodes microservice. Si nos vamos al create node DTO, vamos a copiar todo esto, regresamos aquí, lo pegamos, y lo único que vamos a quitar va a ser el user ID. Solo vamos a dejar el título y el contenido. Perfecto, ahorita vamos a ver cómo obtenemos ese user ID. Ahora nos vamos dentro de el node controller y aquí vamos a importar el DTO de notas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser un return de this.client.send, y aquí vamos a mandar el pattern, que en este caso el pattern es nodes.create, si no mal recuerdo. Si vamos a el controller, tenemos nodes create. Perfecto. Y en data le vamos a mandar un objeto que sea la copia, o sea, todo lo que contiene create node DTO, pero también tenemos que mandar el user ID. ¿Y cómo lo obtenemos? Si nosotros estamos utilizando el ward, nosotros también podríamos utilizar nuestro decorador para obtener ese user ID. En este caso vamos a hacer un cambio. Dentro de out pusimos los decoradores, pero estos decoradores los podemos utilizar dentro de toda la aplicación. Así que vamos a moverlos dentro de common, porque ahí es donde hay cosas pues para toda la aplicación. Y ahora sí, como está dentro de common, bueno, ese error todavía lo vamos a solucionar. Y ahora dentro de common nosotros podríamos acá también decir que vamos a recibir un user de common decorator, y este user va a ser de tipo user, ¿no? Que está dentro de out.entity. Y esta clase pues la voy a dejar ahí y voy a importarla, que es de out entities, pero
le voy a poner eUser para que no haya pues error con nuestro decorador. Y de esta forma ya tenemos el usuario. Aquí podemos decir que user punto o user ID va a ser igual a user.id. Y perfecto. De esta forma ya estaríamos mandando a nuestro método create pues todos los parámetros que necesitamos que para crear. Y para hacerlo más interesante también vamos a agregar un punto pipe y aquí vamos a tener un catch error que ese va a ser de rxjs y dentro de catch error esto va a tener un error y acá dentro de este error vamos a hacer un throw new rpc exception y vamos a tirar ese error y prácticamente nuestra API automáticamente va a hacer handle de este RPC exception porque ya lo hemos configurado anteriormente. Entonces, cuando nosotros inyectamos nuestro NAT service, también podemos ver que tenemos un error en la consola. Primero acá dice que tenemos un error con el token, dice que tenemos un error en el out controller justo aquí y que también pues el error que yo les decía es que dice que NAT service no está importado dentro de nuestro módulo de notas. Entonces lo que tenemos que hacer es dentro de notas poner imports y nuestro NAT module. De esa forma ese error desaparecería y podremos seguir con nuestra aplicación. Dentro del servicio de notas también vamos a crear de una vez nuestra función findAll. Esta función findAll va a ser de tipo get de nestcommon y también va a tener el useWard, que es el decorador, y vamos a tener el outWard. Perfecto. Esto lo único que va a recibir va a ser un user que va a ser de tipo eUser. Y pues vamos a retornar un tis.client.send y vamos a poner notice.findAll de esta forma. Y vamos a mandar un payload. En este caso dice que debíamos de mandar el ID, así que vamos a mandar del user.id. De esta forma ya tendríamos eso hecho. Y pues solo vamos a copiar este método pipe para ponerlo aquí. Y de esa forma formateamos el código y ya tendríamos nuestro controlador de notas terminado. Así que podríamos ir a probarlo ahora mismo. Lo que tenemos que hacer es de que vamos a ir a nuestra terminal y vamos a ir al servicio de notas. En este caso vamos a hacer un curl de tipo post a http localhost /api /notes y también le vamos a poner un content type para que lo que nos retorne sea de tipo application JSON y también le vamos a poner un authorization de tipo better. Vamos a poner token solo para probar que nuestra validación funciona y le vamos a mandar el objeto en cuestión. En este caso va a ser un título que va a ser mi nota número 1 y un contenido que el contenido va a ser: esta es mi nota para el súper. 1 peras, 2 manzanas, por ejemplo. Entonces si nosotros presionamos enter dice que esto nos retorna un unauthorized. Vamos a utilizar la función JSON-pp para verlo mejor y vemos que tenemos un unauthorized y esto es porque no estamos autenticándonos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un login, así que vamos a hacer un curl de tipo post a http localhost hacia login y vamos a iniciar sesión, ¿correcto? Iniciamos sesión y esto nos devuelve un token. Al hacer esto, pues yo voy a copiar el token y vamos a intentar crear un recurso. En este caso, esta es la nota que queremos crear y vamos a poner aquí el token que hemos generado. Ahora presionamos Enter y listo. Esto tardó un poquito, pero si podemos ver, nos retorna la nota creada. Dice que esto tomó 851 milisegundos. Esto no suele ser muy normal. Vamos a crear una nota número 2 y aquí vamos a poner árboles y dulces. Presionamos Enter y vemos que aquí tardó menos y ya tenemos que primero consulta el microservicio, este retorna el ID y luego el ID lo manda hacia el otro microservicio y aquí tenemos el ID del usuario. Y si se dan cuenta, pues esto también está en una base de datos de Mongo en la nube. Las bases de datos son independientes. Ahora vamos a probar nuestro servicio de consultar las notas. Así que vamos a hacer una petición de tipo get. Vamos a quitar este objeto. El token lo vamos a dejar. Y vamos a poner que esto sea una petición de tipo get. Mandamos y como puedes ver, ahí tenemos nuestras notas. Voy a hacer esto más pequeño. Tenemos nuestras notas que hemos creado. En este caso, pues son la primera nota y la segunda nota. Y todo esto, pues, de forma independiente. Y prácticamente aquí ya tendríamos los microservicios funcionando y comunicándose entre sí de manera correcta. Y prácticamente este sería todo el video de hoy. Lo importante de este video era que
todos aprendiéramos a cómo crear microservicios con Nest.js, que nosotros pudiéramos utilizar Docker para el desarrollo de estos microservicios y que pudiéramos conectar bases de datos. Como último, pues si nosotros nos vamos a nuestra base de datos, vemos que aquí está nuestra base de datos de Nodes Microservice y dentro de Nodes tenemos el modelo Nodes y aquí tenemos las notas que hemos creado. Esto es completamente funcional y pues cumple con lo que yo quería enseñar. Entonces, para concluir, pues me gustaría decir que pues los microservicios es un tema tal vez un poco avanzado y que no solo es hacer el desarrollo. Los microservicios prácticamente incluyen despliegue, también DevOps, el monitoreo de estos y la orquestación de cada servicio, también balanceo de carga y entre muchas otras cosas. También los microservicios se complementan mucho con los contenedores de Docker, la orquestación con Kubernetes y plataformas en la nube en las que te permitan hacer esto como AWS. Voy a cerrar esto, y pues se convierte en un tema pues más complejo, ¿no? A mí me gustaría hacer otro video donde hacemos toda esta orquestación de la aplicación para que ustedes puedan aprender un poco más sobre los microservicios y no solo que sea dependiente de Nest.js, sino que en general aprendan a utilizar Kubernetes, la CLI de kubectl, entre otras cosas. Así que prácticamente este es el video de ahorita y de hoy y espero que les haya gustado y si les gustó suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video.